Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a 8, Tueasley Kid link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 22. Era pasada la medianoche de una fría noche de enero. Private Drive estaba sumida en la penumbra. Solo las luces de la calle y de los porches iluminaban la hilera de casas casi idénticas. Al llegar al número 4, Severus Snape sacó su varita y la apuntó a la cerradura de la puerta principal. Con un susurro de Alohomora, la puerta hizo clic y se abrió lentamente con un crujido. Dio un paso adentro y, con un movimiento de la mano, la puerta se cerró. Con otro movimiento de muñeca, la punta de su varita se iluminó y comenzó a recorrer lentamente la casa mugle. La casa estaba limpia y ordenada. De hecho, no recordaba haber estado nunca en una casa, ni de mugles ni de magos, tan estéril, y le resultaba bastante desconcertante. Siempre había sabido que Petunia era una maniática del orden, pero esto era exagerar. Los sofás tenían plástico para evitar que un pelo se posara sobre la horrible tela estampada de flores. La repisa de la chimenea, que brillaba bastante bien para un chico rubio y algo regordete, estaba tan reluciente que uno podía verse reflejado en ella. Sin embargo, lo que más preocupaba a Severus no era el mármol pulido, sino que no había ni una sola fotografía de Harry entre la multitud de marcos que mostraban a la familia Dursley. Alejándose de la sala de estar, subió sigilosamente las escaleras alfombradas. Al llegar arriba, vio 4 puertas. 2 a la izquierda, una a la derecha y una al final del pasillo. La primera puerta a la izquierda fue la que le llamó la atención. Tenía 3 cerrojos bastante gruesos, y enseguida se preguntó qué podrían guardar los mugles en esa habitación para que requiriera medidas tan drásticas para mantenerla cerrada. Con otro conjuro de Alohomora, los cerrojos se cerraron y la puerta se abrió. Al entrar en la habitación más pequeña, Severus se quedó atónito ante lo que vio. Era claramente la habitación de Potter, pues un gran póster de Gryffindor colgaba sobre una cama pequeña, casi destartalada, del tamaño de un niño. El cabecero de madera estaba desconchado y agrietado, y la pintura, antes azul oscuro, se había desvanecido a un azul cielo con un tinte amarillento. El colchón, cubierto con una sola manta fina, no descansaba sobre un somier, sino sobre un trozo de madera contrachapada que, a su vez, descansaba sobre 4 pilas de bloques de hormigón. El resto de los muebles, un armario y un escritorio, estaban en condiciones similares. En el rincón más alejado de la habitación había una pila de juguetes obviamente rotos, algunos en bolsas o cajas, otros apilados encima. Severus se preguntó brevemente por qué Potter guardaría objetos tan rotos e inservibles, pero entonces, al mirar hacia otro lado, se fijó en que una de las cajas más pequeñas tenía escritas en letras negras y negritas: juguetes rotos de Dudley. No es basura. Así que eran cosas del primo de Potter. Pero entonces, ¿por qué estaban en la habitación de Potter? Y, aún más curioso, ¿por qué las había guardado Petunia si ya no funcionaban? ¿Había planeado repararlas o donarlas a alguna organización benéfica? Los ojos oscuros de Snape volvieron a posarse en los muebles, y al hacerlo, se fijó de repente en una pequeña ventana sobre el escritorio, cubierta por gruesas rejas de metal negro, parecidas a las de una celda. Fue en ese momento cuando Severus ya no pudo negar la afirmación de Draco de que los parientes de Potter, de hecho, habían estado intentando mantenerlo prisionero en su casa. ¿Pero por qué? Seguramente un simple acto de magia accidental no podría haber provocado acciones tan drásticas. Tenía que haber algo más en esta historia de lo que él sabía. Sin embargo, tendría que esperar a otro día para indagar más a fondo en la disfuncional vida familiar de Potter. Por ahora, guardaría sus hallazgos para sí mismo. Quería asegurarse de tener toda la información correcta antes de ir a ver a Dumbledore. La mente de Draco, como solía ocurrir en los últimos meses, estaba pensando en cómo ayudar a Harry a destruir los horrocruxes del Señor Oscuro. Sabía que Potter había destruido el diario apuñalándolo con la espada de Gryffindor, impregnada con veneno de basilisco. Obviamente, esta vez eso no iba a suceder, ya que nadie sabía dónde estaba la espada, y solo había reaparecido cuando se le presentó a Harry en la Cámara de los Secretos. El rubio seguía sin tener ninguna intención de luchar contra la mortífera serpiente gigante, ni de intentar usar el hechizo fuego maldito. Draco respiró hondo, se incorporó en el sofá donde había estado recostado en la sala común, se pasó las manos por el pelo y se puso de pie. Justo cuando se disponía a dirigirse a su habitación, la puerta del retrato se abrió de golpe y entraron Crabbe y Goyle. «Oye, Draco, me alegro de haberte atrapado», gritó Crabbe mientras se acercaba a Draco. «¿No tendrás por casualidad saliva de sapo de sobra? No es extra, ¿por qué?»
Bueno, el rostro del chico regordete se enrojeció ligeramente, su mirada se dirigió a sus pies, bueno, se me cayó el mío. Goyle soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Metió la mano en su mochila para sacar una bomba de palo y lanzársela a Weasley, pero en su lugar agarró su frasco de saliva de sapo. Draco no pudo evitar reírse. Sin duda, eso sonaba a algo que haría su amigo. Maldita sea, Greg, dijo Crabbe, dándole un puñetazo fuerte en el hombro a su compañero, ¿por qué tuviste que decirle eso? Oye, eso dolió, dijo Goyle frotándose la zona enrojecida del brazo. Al menos le diste a Weasley, dijo Goyle riendo. Deberías haberlo visto, Draco. Le di justo en medio de la espalda, rompiendo el cristal. La saliva le empapó la túnica, y el olor, por Merlín, qué asco. Oh, cómo me hubiera gustado estar allí para verlo, dijo Draco, sonriendo al imaginarse el rostro de Weasley enrojecido por la vergüenza mientras sus amigos huían de su horrible hedor. Por muy gracioso que parezca todo esto, suspiró Crabbe, no tengo ni idea de cómo voy a conseguir más. Mis padres no me dejan acceder libremente a mis bóvedas ahora mismo, así que tengo que pedírselo cuando quiero encargar algo, y si les cuento por qué necesito más saliva de sapo, bueno, no creo que les haga mucha gracia. Draco simplemente se encogió de hombros. Dígales lo mismo que me dijo a mí, que se le cayó. Los ojos de Crabbe se abrieron de par en par ante la sugerencia. Eso es brillante. Draco les dedicó una leve sonrisa a sus amigos antes de despedirse rápidamente y subir a su habitación. Aunque disfrutaba mucho pasar tiempo con ellos, no tenía ganas de socializar. Se dejó caer en la cama, se tumbó boca arriba, puso las manos detrás de la cabeza y cerró los ojos. Ojalá destruir un Horrocrux fuera tan sencillo como resolver uno de los problemas de Crabbe o Goyle. Apenas había transcurrido un segundo cuando sus ojos azul grisáceos se abrieron de golpe en un asombroso instante de revelación. Eso es. Fue una epifanía, un momento de claridad instantánea. Una bombilla de 100 vatios se encendió en su cerebro. Tenía la respuesta. Sabía cómo destruir los fragmentos del alma del Señor Oscuro. De hecho, momentos antes le había dado a uno de sus amigos la misma sugerencia. Voy a pedir el maldito veneno de basilisco. Después de todo, podía permitírselo. Aunque supondría un gran desembolso para su fondo fiduciario, aún tendría más que suficiente para terminar sus estudios. Además, sus padres nunca revisaban sus bienes personales. ¿Por qué lo harían? El dinero no era un problema para un Malfoy, después de todo. Podría haber gastado hasta el último centavo de su fondo fiduciario y probablemente simplemente se habrían encogido de hombros y le habrían añadido más galeones. ¿Por qué demonios no se me había ocurrido esto antes? Sabía que tendría que hacerlo pronto. No podía arriesgarse a hacer el pedido desde casa. Además, cuanto antes lo hiciera, antes podría deshacerse del diario y la diadema, algo que necesitaba hacer antes de las vacaciones de verano. La cuestión era, ¿dónde lo pediría? No era algo que se pudiera comprar en la botica del Callejón Diagon, ni siquiera en el Callejón Nocturne. Quizás Severus lo supiera. Pero, ¿cómo se lo preguntaría sin despertar las sospechas del maestro de pociones? Quizás debería ver si la biblioteca tiene algo. Seguro que tienen al menos un libro sobre dónde encontrar ingredientes raros para pociones. Pensó Draco mientras se levantaba de la cama. Cogió su mochila del escritorio, se la echó al hombro y salió corriendo de su habitación, dirigiéndose a la biblioteca. XXX Severus permaneció en silencio, esperando a que el director regresara a su despacho, y aunque su cuerpo estaba inmóvil como una estatua, su mente iba a 1000 por hora. El espía mortífago aún intentaba asimilar lo que había descubierto durante su segunda visita a los Dursley. Nunca le había caído bien Petunia, por varias razones, y aunque siempre supo que sentía celos de la magia de Lily, jamás imaginó que fuera capaz de descargar su amargura sobre su sobrino, el hijo de su hermana, el niño que sobrevivió porque Lily sacrificó su vida para salvarlo. Era más que angustioso, era profundamente perturbador. Ni que decir tiene que los Dursley se llevaron una gran sorpresa al encontrarlo en la puerta de su casa un sábado soleado por la tarde, sobre todo Petunia. De hecho, intentó cerrarle la puerta en la cara, una auténtica tontería. Severus simplemente la hizo desaparecer. Cuando consiguió que Petunia y su marido dejaran de gritar el tiempo suficiente para preguntarles qué había pasado durante el verano, se sorprendió, y le hizo gracia, lo que le contaron. Al parecer, el chico había hecho levitar un pastel y acabó dejándolo caer sobre la cabeza de uno de sus invitados. Ese mocoso me ha costado el ascenso. Gritó Vernon, con la papada colgando mientras su cuerpo temblaba de rabia.
Le echó la culpa a algún elfo o algo así, resopló Petunia, pero sabíamos que era él. Siempre es él. Entonces confesaron, con un poco de insistencia por parte de Severus, que habían encerrado al chico en su habitación, por su propio bien, con la intención de acabar con su rareza de una vez por todas. No paraban de hablar de que no era más que una carga, un estorbo, un bicho raro, anormal e inútil, igual que su madre. Fueron esas últimas palabras de Petunia las que lo hicieron perder la paciencia. Podían insultar a Potter todo lo que quisieran, pero no lo hicieron, no calumniaron a su Lily. Sin previo aviso, Severus sacó su varita y se adentró en la mente de los mugles. Primero en la de Petunia y luego en la de Vernon, y lo que vio al explorar años de sus pensamientos, sentimientos y recuerdos le repugnó. Durante casi 10 años, el niño había llamado a habitación a un armario infestado de arañas debajo de la escalera, y solo le asignaron la segunda habitación de Dudley cuando recibió su primera carta de Hogwarts, temiendo que los estuvieran vigilando. El hijo de Lily vestía harapos, comía sobras y permanecía solo, sin amigos, mientras su propio primo lo acosaba. Cerrando los ojos, Severus respiró hondo y exhaló lentamente. No quería creer que Albus supiera lo que ocurría en casa de los Dursley, pero le había prometido que alguien velaría por él. Un viejo amigo se había mudado a su calle y, supuestamente, lo vigilaba, informando a Dumbledore cada pocas semanas. ¿Había sido negligente este amigo con sus deberes, o simplemente Dumbledore había ignorado sus preocupaciones? Eran preguntas cuyas respuestas temía descubrir. Al oír el crujido de la puerta al abrirse, Severus abrió lentamente los ojos. Severus, qué grata sorpresa, dijo Albus sonriendo al saludar a su profesor de pociones. Snape frunció el ceño, cruzando los brazos incómodamente sobre el pecho. Me temo que el tema que deseo tratar con usted no es nada agradable. La expresión afable del director pronto se tornó preocupada. ¿Qué ocurre? ¿Qué sabes exactamente de la vida familiar de Potter? ¿Qué sabes exactamente de la vida familiar de Potter? Los labios de Dumbledore se curvaron en un leve ceño fruncido mientras se dirigía tras su escritorio. Era una pregunta que el viejo mago se resistía a responder. Sabía que Harry era infeliz con sus parientes, que Petunia lo había acogido a la fuerza y que su infancia había sido muy difícil. La señora Fig había comentado que era pequeño para su edad, que vestía ropa que parecía trapos de limpieza y que sus tíos lo humillaban sin el menor remordimiento, además de permitir que su primo, mucho más grande que él, lo acosara con frecuencia. Era una situación lamentable, pero eran sus únicos parientes vivos, y necesitaba que Harry viviera en esa casa para mantener las protecciones de sangre, una de las formas más fuertes de defensa contra la magia oscura conocidas por el mundo mágico. Sus viejos ojos azules se movieron lentamente para encontrarse con los de su maestro de pociones. ¿Por qué preguntas? Severus se acercó unos pasos al escritorio del director, con los brazos aún cruzados sobre el pecho. Uno de mis alumnos vino a verme preocupado por la vida familiar del chico. Al principio, por supuesto, me resistí a creerle. Sin embargo, su súplica me impulsó a investigar. ¿Investigando? Albus se preocupó. Severus, aunque ya no era el hombre intolerante que había sido, seguía sin sentir aprecio por los mugles, al menos no por la mayoría, y menos aún por la hermana de Lily, a quien siempre había detestado, incluso de niño. Esperaba que Severus no hubiera hecho algo lamentable. Comprobé que la afirmación era cierta, así que decidí hablar con los tíos de Potter. Albus suspiró mientras se pasaba el pulgar y el índice por los ojos y por el puente de su nariz torcida. Por favor, no me digas que los maldijiste, Severus. Una leve sonrisa asomó en los labios del maestro de pociones mientras negaba con la cabeza. No, aunque la idea era bastante tentadora, me mantuve dentro de los límites de los hechizos y maleficios simples. Severus, no debería saber. ¡No! Espetó Severus. Se merecen algo mucho peor de lo que les hice. Además, no fue nada duradero. No me importa Potter. Rompe las reglas descaradamente y se pasea por el castillo como si fuera suyo, igual que su padre, dicho sea de paso. Sin embargo, ya no puedo creer que viva una vida de lujos y mimos. De hecho, y créanme, me duele mucho admitirlo, pero en esa casa lo han tratado más como a un elfo doméstico maltratado que como a un miembro de la familia. Seguro que no puede ser tan malo. Severus entrecerró los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Trae tu pensadero, siseó entre dientes. Te mostraré cómo el niño que sobrevivió pasó los últimos 11 años de su vida. XXX Draco se sentó a la orilla del lago junto a Crabbe, Goyle y Hermione. Los Gryffindor habían tenido la amabilidad de corregir los ensayos de encantamientos de los Slytherin, que dejaban mucho que desear.
Draco, sin embargo, decidió disfrutar de la soleada tarde dibujando el lago negro y el bosque que lo rodeaba. Esto está bien, Gregory, lo que has escrito sobre el movimiento de la muñeca, pero necesitas reformularlo un poco. He hecho algunas correcciones que creo que ayudarán a que se lea con más fluidez. Gracias Hermione, te lo agradezco. No hay problema. Vincent, ¿puedo ver el tuyo ahora? Ah, claro, de acuerdo. Goyle sacó el pergamino arrugado de su libro y se lo entregó a Hermione. Tanto Crabbe como Goyle habían decidido que, a pesar de su origen, Hermione era muy inteligente, casi tan inteligente como Draco, de hecho, y aunque todavía se consideraban superiores a ella por su estatus de sangre, no se lo tendrían en cuenta, al menos no cuando se trataba de ayudarles con sus tareas escolares. A Hermione no le importaba ayudarlos. Al fin y al cabo, eran amigos de Draco, y además, no era como si le hubieran pedido que escribiera el ensayo por ellos, como Ron había hecho en varias ocasiones. Más que nada, simplemente revisaba la ortografía y la gramática y hacía alguna que otra sugerencia. Hacía lo mismo con Harry, aunque no con tanta frecuencia. «Sabes que los estás malcriando», dijo Draco mientras sus dos amigos, hartos de tener hambre y no querer esperar los 30 minutos que faltaban para el almuerzo, regresaban al castillo y se dirigían a las cocinas. «Todo tu trabajo les sube las notas al menos 2 puntos, estoy seguro». Hermione simplemente sonrió. Bueno, es bueno saber que estoy marcando la diferencia en su educación mágica. Draco simplemente se rió mientras se recostaba contra su mochila, cerrando lentamente los ojos, si tú lo dices. Draco. Tararear. ¿Ya sabes qué planes tienes para el verano? Mi padre mencionó la posibilidad de inscribirme en un campamento exclusivo de Quidditch para jóvenes, pero aún no hay nada seguro. Oh, ¿sabes cuándo será eso? A mediados de agosto, ¿por qué? Bueno, pensé que tal vez te gustaría venir a visitarme unos días. Hermione miró a su amiga, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Los ojos de Draco se abrieron de golpe y se giraron rápidamente para mirar a Hermione. ¿Visitarte? Sí, dijo Hermione, apartándose un mechón de pelo de la cara mientras se acostaba junto a su mejor amiga. Sé que probablemente nunca has estado en el mundo Muggle y pensé que podría ser una gran oportunidad para ti. Quiero decir, sé que tal vez no sea posible por culpa de tu padre, pero, me gustaría mucho verte este verano, al menos un día o dos. Bueno, me encantaría, pero, ¿qué hay de Harry o Ron? ¿Crees que podrías ver a alguno de los dos? Draco sabía que Hermione había pasado muchos veranos en casa de los Weasley durante su época en Hogwarts, pero eso había sido hace muchísimo tiempo, y aunque la relación entre ella y Ron era similar en algunos aspectos, también había diferencias muy evidentes. No eran ni de lejos tan cercanos como él los recordaba en aquella época, pero claro, eso se debía principalmente a que Draco había asumido el papel de mejor amigo. En realidad, Draco empezaba a preguntarse si la única razón por la que Hermione era amiga de Ron era porque no quería herir a Harry rechazándolo. Me encantaría visitarte, Hermione, dijo la joven morena con el rostro iluminado de emoción, y sin duda lo intentaré, pero con mi padre cerca puede ser difícil. La sonrisa de Hermione flaqueó, pero no se desvaneció. Sabía que Draco no podía evitar ser como era su padre, y la verdad es que tenía más esperanzas que expectativas de que pudiera visitarla, aunque aún así le resultaba un poco decepcionante. No pasa nada, lo entiendo, y las vacaciones de verano solo duran 2 meses y medio, además podremos seguir escribiéndonos. Eso haremos. Draco se sentó, sacó su reloj del bolsillo y miró la hora. El almuerzo empieza en unos 5 minutos, deberíamos volver. Hermione se puso de pie y asintió con la cabeza, y así, las dos amigas recogieron sus mochilas y, una al lado de la otra, se dirigieron hacia el castillo. XXX hacía mucho tiempo que Albus Dumbledore no se avergonzaba de sus actos. Había hecho muchas cosas que, para algunos, habrían sido más perjudiciales que beneficiosas, pero lo había hecho precisamente por eso, por el bien común. Sin embargo, mientras su mente se recuperaba del torrente de recuerdos repugnantes que acababa de presenciar, tuvo que admitir que había cometido un error garrafal. Dada la forma en que los Dursley trataban a Harry, se sentía afortunado de que Harry hubiera resultado como era. No le mostraron amor ni compasión, y de hecho, a diario le decían que no valía nada, que era un bicho raro. ¿Cómo un niño tan maltratado emocionalmente había llegado a ser tan bondadoso y bueno? Lentamente, Albus se dirigió al frente del escritorio y se sentó en una de las 2 sillas. ¿Cómo pude no haber visto esto? Severus suspiró, sentándose frente al director. Parece que nadie más lo sabía tampoco, Albus. Ni sus vecinos, ni sus profesores, ni siquiera la persona que lo cuidaba.
Sé muy bien lo fácil que puede ser ocultar las señales de abuso. El viejo mago asintió con la cabeza en señal de comprensión, y sus ojos se encontraron lentamente con los de Snape. Tenemos que arreglar esto. Severus asintió con la cabeza, sí, pero ¿cómo? Albus se acarició la barba tras respirar hondo. La finca Potter. Ya hay protecciones contra la sangre construidas en los terrenos y edificios de los alrededores. Era allí donde pensaba llevarlos y los Dursley no accedían a acogerlo. Pensándolo bien, bueno, supongo que eso no nos sirve de nada ahora. No, supongo que no. Entonces, ¿los encantamientos de sangre que rodean la finca son lo suficientemente fuertes como para repeler al Señor Oscuro, en caso de que regrese? Creo que sí, al igual que cualquier mortífago u otro simpatizante. Es posible doblegarlos, pero se necesitaría a alguien con sangre Potter para contrarrestarlo, y no hay nadie. Ya sabemos dónde se quedará, pero ¿quién lo cuidará? Quizás los Weasley. Le tienen cariño al chico. No, no creo que aceptaran de todos modos. Verían la estancia en la finca Potter durante el verano como un acto de caridad y se negarían, estoy seguro. Lo más probable es que sugirieran que Harry se quedara con ellos, y aunque eso es posible en algún momento, lo mejor para su protección sería que permaneciera en la finca Potter el mayor tiempo posible. Hubo una breve pausa, Albus continuó acariciándose la barba mientras su brillante mente divagaba en sus pensamientos, y entonces, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Redus. Severus puso los ojos en blanco al instante. No es que no estuviera de acuerdo con la elección de Dumbledore. De hecho, le parecía acertada, dado que era amigo de los padres del chico, pero simplemente no le caía bien. Claro que era comprensible, teniendo en cuenta que Lupin casi lo mata. Ahora, dijo Albus, levantándose de la silla, solo necesitamos encontrar la manera adecuada de decírselo a Harry. XXX La clase de pociones ya había comenzado cuando Harry entró. Snape lo miró con severidad, pero Harry solo sonrió mientras sacaba un pase del bolsillo y se lo entregaba al profesor. El profesor Snape le echó un vistazo rápido antes de asentir y decirle a Potter que buscara su asiento. Cuando terminó la clase, Harry corrió hacia la salida, pero no se dirigió a su siguiente clase como los demás. «Harry, ¿vienes?», preguntó Ron, que estaba de pie junto a Seamus. «No, ya me pondré al día». «¿Seguro?». «Sí, necesito preguntarle algo a Snape, pero quiero esperar a que todos los demás se hayan ido». Ron miró a su amigo como si estuviera loco, pero finalmente se encogió de hombros y comenzó a caminar por el pasillo con Seamus. Harry esperaba pacientemente justo fuera de las puertas del aula. Draco y Hermione solían ser de los últimos en salir de clase, ya que siempre se sentaban en la parte delantera del salón. «¿Estás loco, Draco?», oyó decirle a Hermione entre risas, «eso nunca funcionaría». «Claro que sí, estoy seguro de que Crabbe o Goyle se ofrecerían a ayudarme sin pensarlo dos veces», añadió con aire de suficiencia. «El hecho de que esos dos te sigan como perritos no significa que sean tan idiotas como para hacer algo tan peligroso, por no hablar de lo completamente estúpidos que son». Draco simplemente se rió. «¿Quieres apostar?», pensó. «Hola, chicos». Draco y Hermione se giraron y vieron a Harry de pie a pocos metros de la entrada del aula, con una gran sonrisa torcida en el rostro. «Hola Harry, ¿qué tal?», preguntó Draco. «Bueno, tengo algunas noticias, pero esperaba poder hablar contigo en privado». Miró a Hermione, quien luego miró a Draco. «Nos vemos en un rato». «Vale, os guardo un sitio», y con un último saludo a sus dos amigos, continuó su camino hacia su siguiente clase, dejando que los chicos hablaran en privado. «¿Qué tal?», preguntó Draco. «Bueno, Dumbledore me llamó a su despacho». «Ah, ¿es por eso que llegaste tarde a clase?». Harry asintió. «Pude conocer a un viejo amigo de mis padres». Draco notó que la sonrisa de Harry se ensanchaba un poco. «¿Sí? ¿Quién?». «Se llama Remus Lupin, era uno de los mejores amigos de mi padre, y fíjense, el año que viene va a dar clases de defensa». «Eso es genial». De repente, Draco se preguntó si Harry había conocido a Lupin antes del comienzo de su tercer año en su vida anterior. Por alguna razón, no creía que lo hubiera hecho, pero no estaba seguro. «Sí, pero mejora». Draco se rió. «¿Cómo?». «Dumbledore dice que ya no tengo que quedarme en casa de los Dursley. No me explicó el motivo, solo que ya no podrán cuidarme». Los ojos de Harry se iluminaron como Draco jamás los había visto. Era como si, por primera vez en su vida, tuviera esperanza. «Harry, eso es genial». Draco estaba feliz por su amigo, verdaderamente feliz. «Lo sé, al principio pensé que tal vez me iba a dejar en casa de los Weasley, lo cual no me habría importado en absoluto, pero luego me habló de la finca Potter».
Fingí sorpresa, como si fuera la primera vez que oía hablar de ella, pero estaba bastante emocionada, así que no sé, Remus me miraba de una forma extraña, así que, no sé. En fin, Remus va a ser quien me cuide durante el verano. No es mi tutor ni nada por el estilo. Dumbledore dice que, por razones técnicas, los Dursley siguen siendo, ante el ministerio, mis tutores legales, pero me da igual, mientras no tenga que volver a Privet Drive, me da igual. Eso es genial, Harry, y me alegro de que me lo hayas contado. Harry asintió, aún sonriendo, con los ojos brillantes y felices. Draco, le contaste a alguien lo que viste en casa de los Dursley, ¿verdad? La sonrisa de Draco se desvaneció ligeramente. Yo, sé que me pediste que no lo hiciera, pero, Harry, nadie debería tener que vivir así, odiado por aquellos que se supone que te aman. Harry asintió y, haciendo algo que rara vez hacía, puso la mano sobre el hombro de su amigo y lo abrazó amistosamente. A Harry le gustaban los abrazos, pero rara vez los iniciaba. Gracias. De nada. Draco se sorprendió, pensó que Harry se habría enfadado con él por contarle su secreto o al menos se habría molestado un poco, pero estaba feliz y griega. Lo estaba abrazando. ¿Y a quién se lo has contado, McGonagall? Preguntó, soltando a su amiga y dando un paso atrás. Draco se rió, sacudiendo la cabeza. No. Dumbledore. Draco volvió a negar con la cabeza. ¿Entonces quién? Draco se giró de nuevo hacia el aula, y sus ojos se posaron en la figura alta y morena que estaba revolviendo botellas en su armario de pociones. ¿Snape, en serio? Es mi padrino, Harry. ¿A quién más iba a acudir? Pero, él me odia. Draco suspiró mientras negaba con la cabeza. No te odia, Harry. Admito que no es muy amable contigo y a veces puede ser, bueno, un verdadero cretino, pero no te odia y creo que el hecho de que vayas a pasar el verano en la casa familiar con el amigo de tu padre demuestra lo poco que te odia. Harry asintió lentamente. Comprendía el punto de vista de Draco, pero si Snape no lo odiaba, ¿por qué lo trataba tan mal? Simplemente no tenía sentido. Vamos, Harry. Será mejor que nos vayamos, no queremos llegar tarde a clase. Ah, claro que sí. Así pues, los dos chicos se dieron la vuelta y se dirigieron por el pasillo hacia la escalera mecánica. El resto del año pasó volando y, aunque Draco anhelaba las vacaciones de verano, una parte de él deseaba quedarse en el castillo. En Hogwarts tenía a sus amigos y a Severus, y si bien tenía muchas preocupaciones, la escuela era cómoda y segura, lejos de su padre. Claro que también estaba lejos de su madre, a quien realmente extrañaba y con quien estaba emocionado por poder pasar tiempo. Draco había encontrado un libro de referencia sobre boticarios en la sección de pociones de la biblioteca y había escrito a varias tiendas que mencionaban tener ingredientes raros y únicos para pociones. Hasta el momento, solo había recibido respuesta de una, que le indicó que solo en raras ocasiones lo tenían, pero que llevaba casi 60 años agotado. Harry les había contado a Ron y Hermione sus planes de verano poco después de lo de Draco. Por supuesto, estaban encantados de que ya no tuviera que vivir con sus desagradables parientes muggles. Los dos mejores amigos de Harry en Gryffindor sabían poco de lo que ocurría en casa de sus tíos. Tenían sus sospechas, claro, pero Harry nunca les había dicho mucho al respecto, salvo que no eran muy amigables y que prácticamente odiaban la magia y todo lo relacionado con ella, incluido el propio Harry. En el banquete de fin de año se anunció que Slytherin había ganado la Copa de las Casas. Severus estaba muy contento y no tuvo reparos en regodearse por ello. En el viaje de regreso a casa en tren, Draco compartió compartimento con Hermione, como de costumbre, así como con sus amigos Crabbe y Goyle. Harry, aunque oficialmente iba en un compartimento con Ron, Seamus, Dean y Neville, visitó a Draco y Hermione durante casi la mitad del trayecto. Al llegar a King's Cross, el joven Slytherin vio a su padre en el andén junto a su madre, así que se despidió de Hermione antes de bajar del tren, prometiéndole escribirle pronto. Me alegra tenerte en casa, Draco, dijo Narcisa, abrazando fuertemente a su hijo. Sabía que Lucius desaprobaba las muestras públicas de afecto, pero llevaba 4 meses sin verlo. Tengo muchos planes para nosotros en los próximos meses, incluyendo una competición de equitación. ¿En serio? Draco arqueó una ceja, intrigado pero sorprendido. No creía que sus habilidades estuvieran lo suficientemente perfeccionadas para el nivel competitivo. Sí, será una experiencia maravillosa para ti, la bruja de sangre pura le había estado sonriendo radiante a su hijo, emocionada y feliz de verlo. Sin embargo, su sonrisa pronto se desvaneció al oír a su marido carraspear. ¿Puedes hablar de esas actividades en casa?
El hecho de que Lucius disfrutara viendo a su esposa con ropa de equitación ajustada no significaba que apreciara el deporte Moogle más de lo que lo hacía antes, y no tenía ningún deseo de que ningún otro mago respetable se enterara de lo que su esposa hacía con su único heredero en su tiempo libre. Por supuesto, Lucius. Entonces tomó la mano de su hijo y, un segundo después, desaparecieron del andén. XXX Remus sonrió al ver acercarse a Harry. Todavía no se había asimilado lo mucho que se parecía a James. Aparte de los ojos, a esa edad era prácticamente idéntico a él. Hola, Remus, dijo Harry, con una amplia sonrisa de emoción que se extendió por su joven rostro. Hola, Harry. ¿Estás listo? No veo tu baúl. Oh, está en mi bolsillo, dijo, palmeando el bolsillo delantero de sus vaqueros. Ah, entonces alguien te lo encogió. No, lo hice yo. Remus ladeó la cabeza, con una mirada de escepticismo en sus pálidos ojos azules. Seguramente el chico le estaba tomando el pelo. Harry, ese es un hechizo de 5º año. Harry se rió y se encogió de hombros. Hermione me enseñó cómo Y. Lo hice. ¿Hermione? Una de mis mejores amigas, está en mi mismo curso y también en Gryffindor. ¿Otro alumno de 2º año te enseñó ese hechizo? Sí, pero Hermione es súper inteligente, aunque creo que fue Draco quien se lo enseñó. Nos ha enseñado a los dos algunos hechizos bastante geniales. ¿Draco, como Malfoy? Sí. Dijo Harry, haciendo un gesto con la P. Remus negó con la cabeza, incrédulo. ¿El hijo de James, amigo de un Malfoy? Eso no estaba bien, para nada. Los Malfoy provenían de una familia oscura y simpatizante de quien tú sabes, y él sabía con certeza que Lucius Malfoy era un mortífago declarado. Era posible que Draco se hubiera desmarcado de las creencias de su familia, que hubiera ido contra la corriente y hubiera sido seleccionado para Gryffindor. Supuso que era posible. Andrómeda lo había hecho, pero también habían pensado lo mismo de Sirius, un hombre al que consideraba un hermano y en quien creía poder confiar plenamente, en quien James sí confiaba. Al final, los traicionó a todos. Remus no podía permitir que le sucediera lo mismo al hijo de James y Lily. Harry, Draco está en Gryffindor contigo. Harry negó con la cabeza. Está en Slytherin, pero no me importa. Sé que mucha gente se obsesiona con eso de las casas, pero Draco es un tipo genial. Remus sabía que tendría que hablar del tema con Harry con más detalle más tarde, tal vez podría hablar primero con Dumbledore y ver qué pensaba él de la situación. A Edwin no le gustaba estar enjaulada, entendía la necesidad de tener que estar encerrada para el transporte, pero habían llegado y quería salir de esa maldita cosa. No te preocupes, niña, solo un poquito más. Harry tranquilizó a su familiar. Bueno, supongo que deberíamos irnos. Harry, si me tomas de la mano, puedo aparecernos justo a las afueras de la finca Potter. Harry asintió con la cabeza mientras extendía la mano para tomarla de su nuevo tutor. XXX habían pasado poco más de 2 semanas de vacaciones y Draco no dejaba de pensar en la oferta de Hermione de visitarla durante el verano. Sabía que sería complicado, pero cuanto más lo pensaba, con un poco de astucia de Slytherin, tal vez podría lograrlo. Su madre lo había inscrito en una competición de equitación Moogle juvenil que se celebraba la semana siguiente, y su padre lo había inscrito en el campamento de Quidditch Comet, propiedad del creador de las escobas Comet, que se celebraba la 2ª y 3ª semana de agosto, así que si quería visitar a Hermione, tendría que ser la última semana de julio o la 1ª de agosto. Decidió que le escribiría a su mejor amigo y vería qué días entre tanto le venían mejor a Hermione y a su familia, y luego, hablaría con su madre. XXX Harry casi rompió a llorar al encontrar no solo el baúl escolar de su padre, sino también el de su madre. Dentro, entre los viejos libros de texto, trozos de pergamino y plumas rotas, había un viejo álbum de fotos, un tocadiscos antiguo y varios discos, una manta roja de punto con un león dorado rugiendo bordado en el centro, una caja de zapatos que contenía un montón de cartas y fotos antiguas y, curiosamente, una bufanda de Slytherin. Sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra oriental que cubría el suelo de madera, Harry colocó el álbum de fotos sobre su regazo y lo abrió. ¿Qué tienes ahí, Harry? Harry se giró y le dedicó a Remus una leve sonrisa. Encontré los viejos baúles escolares de mis padres, dijo señalando los 2 baúles abiertos a pocos metros de distancia. Encontré este álbum de fotos en el de mi madre. Estaba a punto de echarle un vistazo. ¿Te apetece acompañarme? Me encantaría. Remus encontró un sitio junto a Harry, sus ojos se iluminaron al ver la foto de la primera página.
James y Lily de pie fuera de la sala común de Gryffindor, James con el brazo alrededor de su cintura mientras le daba un suave beso en la cabeza de Lily apoyada en su hombro. Remus recordó que él había tomado la foto. Esa foto la tomamos el día después de terminar los éxtasis, explicó Remus, y esa otra, dijo señalando la que estaba debajo, en la que aparecía el cuerpo de un niño regordete y la cabeza de una rata gigante, ese es Peter, fue durante las primeras etapas de nuestro aprendizaje de Animago. Remus se rió al recordar, Remus había sido el último del grupo en completar la transformación en su forma animal. Harry miró al mago que estaba a su lado, con el ceño fruncido por la confusión. Pensaba que tenías que ser mayor de edad para entrenarte y convertirte en animago. El chico de la foto parece tener unos 15 años. Remus se rió. Eres muy observador, Harry. Técnicamente lo estábamos haciendo ilegalmente, fue una tontería, la verdad, pero, bueno, teníamos nuestras razones. De acuerdo, Harry presentía que la historia era más compleja de lo que Remus estaba dispuesto a contar, pero no insistiría. Si quería que lo supiera, se lo diría tarde o temprano. ¿Y esta? Preguntó Harry, señalando una foto de James, un gato pelirrojo bastante grande aferrado a sus pantalones mientras intentaba desesperadamente quitárselo de encima. Ah, ese era Copérnico, el familiar de tu madre. Nunca le importó James, ninguno de nosotros pudo entender realmente por qué. El único al que esa bola de pelo parecía odiar más era a Peter, pero siempre pensamos que era por su forma de animago rata. ¿Mi madre tenía un gato? ¿Mi padre tenía alguna mascota? Preguntó Harry mientras pasaba la página con cuidado. Tenía un búho llamado Griffin que usaba para repartir el correo, pero no creo que llegaran a crear un vínculo como mascotas. Ah, ¿te refieres a algo como Edwig y yo? Remus asintió. Griffin era un buen lechuza mensajera, pero nunca fue leal a James como Edwig lo es contigo. Tienes suerte de tener una lechuza como ella. Los familiares, especialmente las lechuzas, harían cualquier cosa por su dueño, Harry, incluso sacrificar su propia vida si lo consideran necesario para protegerte. Los jóvenes ojos de Harry se abrieron de asombro. ¿De verdad? Remus asintió, dedicándole al chico una leve sonrisa. Había tantas cosas que el muchacho desconocía del mundo mágico, algo como la importancia de un familiar, que normalmente se le enseñaba a un niño mago desde pequeño, mucho antes de que comenzara su educación en Hogwarts. El hombre lobo se preguntó de repente si no sería conveniente darle algunas clases particulares sobre la vida y el protocolo mágicos. Tenía algunos libros que podía darle a Harry que podrían serle útiles. Normalmente se los daban a los nacidos de Muggles al recibir su carta, pero supuso que era mejor que recibiera ese conocimiento más tarde a que no lo recibiera nunca. XXX Draco, estoy gritando de emoción, estoy tan emocionada. Hablé con mis padres y me dijeron que la primera semana de agosto sería lo mejor, y que cualquier día menos el lunes o el viernes estaría bien, ya que suelen ser sus días más ajetreados en la oficina. No puedo creer que vengas a mi casa, pensé que habías dicho que sería imposible. Bueno, supongo que ahora no importa, lo que sea que hayas planeado, estoy segura de que es genial. Avísame qué día dice tu mamá que puede traerte y se lo diré a mis padres. Ya tengo algunas ideas geniales para lo que podemos hacer. Bueno, me tengo que ir, mamá me está llamando para cenar, nos vemos pronto. Tu mejor amigo, Hermione Granger. Draco seguía sonriendo mientras doblaba la carta y la guardaba en el cajón superior de su cómoda junto con las demás que ella y Harry le habían enviado. Ahora que tenía el permiso de sus padres, lo único que le quedaba por hacer era convencer a su madre. Esperaba que simplemente lo permitiera, sabiendo lo mucho que significaba para él la amistad de Hermione, y que no hubiera más que decir, pero si no lo hacía, bueno, odiaba recurrir al chantaje, pero a veces un Slytherin tiene que hacer lo que un Slytherin tiene que hacer. La encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra que daba a uno de los estanques más pequeños de su propiedad. ¿Perdido en tus pensamientos? Narcisa se dio la vuelta, sonriendo a su único hijo. Un poquito, ¿qué has estado haciendo? Creo que es la primera vez que te veo en todo el día. Bueno, comenzó, sentándose en el banco junto a su madre, estuve dibujando casi toda la mañana, pero acabo de terminar de leer una carta de Hermione. Quería saber si podía ir a visitarla la primera semana de agosto. Narcisa suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. No creo que sea prudente. Puedo aceptar que tengas un amigo nacido de Muggles, pero si tu padre se enterara, las consecuencias serían, como mínimo, desagradables. Podrías inventarte algo fácilmente, dile que me vas de compras a Londres, te creerá. Draco lo afirmó con naturalidad, como si no le importara en absoluto intentar engañar a su padre. No, Draco, no voy a arriesgarme.
Sinceramente, no sé por qué de repente te has aficionado a hacerte amigo de personas cuya relación es precaria y, en el caso de Potter, podría poner en riesgo tu vida. Draco suspiró mientras se pasaba el pulgar y el índice por los ojos y el puente de la nariz. Comprendía los motivos de su madre y que su seguridad era primordial para ella, pero estaba dispuesto a arriesgarse a pasar un día lejos de la atenta mirada de su padre para estar con Hermione. Ella lo merecía. Está bien, madre, ¿no me dejas otra opción? Draco respiró hondo mientras se levantaba del banco. Disculpe. No iba a decir nada porque, bueno, veo que él te hace feliz y tú también lo haces feliz a él, pero, Draco pudo ver la comprensión reflejada en el rostro de su madre. Ella sabía lo que estaba a punto de revelar. Draco, no es lo que piensas. El miedo se reflejó en sus ojos, y Draco lo comprendió perfectamente. Si alguien descubría su relación con Severus, lo perdería todo, incluido el derecho a llamarlo hijo, al menos hasta que él fuera mayor de edad y pudiera decidir por sí mismo a quién le era leal. Te vi besar a Severus bajo el muérdago después del baile de Navidad, así que estoy bastante segura de que es exactamente lo que pienso. Draco, dijo en voz baja mientras se ponía de pie, por favor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Lucius no podía enterarse. Como mínimo, se divorciaría de ella, y en el peor de los casos, la mataría, y a Severus. Con su influencia política y su riqueza, podría salirse con la suya fácilmente. ¿No entiendes las posibles consecuencias? Por favor, la culpa comenzó a formar una sensación de inquietud en el estómago de Draco. No quería hacerle esto a su madre ni a Severus, pero no tenía otra opción. Déjame ver a Hermione y nadie tiene por qué saberlo. Pondrías en peligro mi vida y la de Severus por pasar un solo día con tu amigo nacido de Muggles. Un amigo al que, por cierto, tienes previsto ver en menos de 2 meses. Draco cerró los ojos al recordar lo que su madre acababa de decirle. Jamás había planeado arriesgar sus vidas. Jamás habría acudido a Lucius, pues para él era una amenaza vacía, pero Narcisa lo ignoraba. Negando levemente con la cabeza, se dejó caer de nuevo en el banco. No, susurró, no lo haría. Narcisa se sentó junto a su hijo y lo abrazó. Eres un buen chico, Draco, y te estás convirtiendo en un joven íntegro y honrado. Por favor, no cedas a esas tentaciones engañosas. Por favor, no te conviertas en alguien como tu padre. Draco suspiró, sacudiendo la cabeza. No lo haré, y lo siento. Es que, echo de menos a su madre, y solo es un día. Además, no es como si estuviera pidiendo visitar a Harry e invitar a Rita Skeeter para una entrevista exclusiva. Narcisa soltó una risita mientras besaba la coronilla de su hijo. Eso sí que habría sido una estupidez, aunque no entiendo por qué alguien querría hacerle compañía. Esa mujer es despreciable y cuenta historias como una araña. Sin duda es algún tipo de bicho, dijo en voz baja. Draco, dijo Narcisa, acercándose para poder mirar a su hijo a los ojos, si tanto deseas ver a Hermione, supongo que, podemos arreglar algo. Draco sonrió, sus ojos brillaron ante la posibilidad. ¿De verdad? Sí, pero te juro por Merlín que si vuelves a intentar chantajearme, te castigaré durante el resto de tu adolescencia, ¿me entiendes? Sí, madre, y de nuevo, lo siento de verdad, mi comportamiento fue inexcusable. Sí, lo fue, pero me alegra que reconozcas lo incorrecto de tus acciones, no que mi relación con Severus sea precisamente un ejemplo de comportamiento adecuado. La bruja rubia suspiró mientras juntaba las manos en su regazo, volviendo la mirada hacia los alrededores. Lo quiero mucho. De eso Draco no tenía ninguna duda. ¿Lo amas? Narcisa suspiró, pero asintió lentamente con la cabeza. Sí, me he enamorado de él. Cuando sea mayor de edad, arriesgarás tu herencia y te unirás a él. Una sonrisa asomó a sus labios mientras se volvía para mirar a su hijo. Sí, pienso hacerlo. Bueno, por mí no hay problema, no es que necesites mi permiso, pero ya considero a Severus como una figura paterna, así que me alegraría mucho verlo convertirse en tu esposo. Poniendo su mano sobre su hombro, dijo, gracias, y sabes, él te ve como a un hijo, ¿verdad? Lo sé, entonces, dijo con una sonrisa burlona, si terminas dejando a papá por Severus, ¿planean ustedes dos tenerme hermanos? El rostro de Narcisa se puso rojo brillante. No deberías hacer esas preguntas, Draco. No, tal vez no, pero un hermanito o una hermanita estaría bien. En fin, dijo besando a su madre en la mejilla antes de levantarse, voy a almorzar, ¿quieres que le pida a Dobby que te traiga algo? No, ya he comido. De acuerdo. El joven Slytherin le dedicó a su madre una última sonrisa antes de darse la vuelta y regresar a la casa. ¿Draco? Sí. Tendré que contárselo a Severus, ¿sabes?
Está bien. Además del hecho de que usted amenazó con usar esa información en nuestra contra. Draco dejó escapar un gemido bajo. Severus estaría decepcionado, y aunque no lo castigaría como lo hacía su padre, sabía muy bien que sus palabras hirientes podían doler más que cualquier paliza. Capítulo 25. Draco, orgulloso junto a su caballo, sostenía una gran cinta azul con el número 2 dorado en el centro mientras su madre le tomaba una foto. Había quedado segundo en salto ecuestre, un resultado mucho mejor del que esperaba. Narcisa estaba radiante de alegría. «Oh, Draco, estoy tan orgullosa de ti», exclamó emocionada, abrazando a su hijo de 13 años. «Gracias, mamá. La verdad es que lo hice mucho mejor de lo que esperaba, pero supongo que eso demuestra lo genial que soy». Narcisa puso los ojos en blanco ante el comentario altivo de su hijo, pero no dijo nada, sabiendo que lo había dicho en broma. A diferencia de su marido, cuando Draco decía esas cosas se le notaba el brillo de la diversión en sus ojos gris azulados. «Supongo que es cierto», dijo otra voz femenina, una voz mucho más joven y muy familiar, «pero entonces, ¿qué convierte eso a la chica Mugle que ganó el primer puesto?» «Mione». Draco sonrió de oreja a oreja y abrazó con fuerza a su mejor amiga. «¿Qué haces aquí?» «No es que no me alegre de verte, solo que, estoy sorprendido. Tu madre llamó a mis padres hace 2 noches y nos preguntó si estaríamos dispuestos a hacer el viaje para verte competir. ¿En realidad?» «Oh, sí», asintió Hermione, «fue increíble verte a caballo, Draco, con tanta gracia y a la vez tanta fuerza. Estuviste increíble, de verdad». «Gracias, Hermione, es muy amable de tu parte decir eso». «Simplemente está diciendo la verdad, querida», intervino Narcisa, «lo hiciste magníficamente». «Solo porque tú me enseñaste, mamá». Narcisa le sonrió, y le puso una mano suave en el hombro antes de alzar la mirada hacia la pareja Mugle que estaba justo detrás de Hermione. «Deben ser el doctor y la señora Granger, es un placer conocerlos». Draco pudo ver la inquietud que de repente llenó los ojos de su madre. Su madre no odiaba a los Muggles como su padre, pero supuso que era bastante indiferente hacia ellos, principalmente porque simplemente no los entendía. «Sí, lo somos. Debo decir que es agradable por fin ponerle cara al nombre», intervino la madre de Hermione. «Hermione mencionó haberte conocido un par de veces», añadió, bajando la mirada hacia su hija. «Sí, en King's Cross, aunque no tuvimos mucha oportunidad de charlar», dijo Narcisa mientras miraba a la Gryffindor de cabello rizado, «aunque sinceramente puedo decir que siento que la conozco bastante bien, ya que Draco no habla casi de otra cosa que de ella». Hermione no pudo evitar sonrojarse, ni tampoco Draco. «Gracias, mamá», murmuró en voz baja. «Bueno, Draco, ¿por qué no vas a ducharte y cambiarte? Yo guardaré a Hércules y luego nos podemos encontrar todos junto a la puerta principal», sugirió Narcisa. «De acuerdo», asintió Draco, tomando las riendas de su caballo y entregándoselas a su madre, «¿pero qué haremos ahora? No estoy seguro, pero creo que los Granger tienen planeada una tarde estupenda». Draco frunció el ceño. Parecía que pasarían el resto del día con los Granger, pero sin saber qué planes tenían esos desconocidos Muggles. Aquello le pareció una muestra de excesiva confianza por parte de su madre. En efecto, intervino el señor Granger, Hermione hizo un itinerario muy completo, ¿verdad, cariño? «Claro que sí», dijo Hermione, «espero que no nos pasemos del tiempo previsto, de verdad me gustaría que vieran todo lo que he planeado». Narcisa contuvo una risita. Draco había dicho que la chica era muy organizada, pero ¿qué niña de 13 años planea un itinerario diario? ¿Y qué padres permitirían que su hija hiciera algo así? «Bueno, si por casualidad no lo hacemos, puedes terminar lo que te falte en tu itinerario cuando Draco nos visite la semana que viene», sugirió rápidamente. «Sí, es cierto, pero no estarás con nosotros la semana que viene, señora Malfoy, y yo tenía muchas ganas de enseñarte el Londres Muggle». Draco dijo que nunca habías estado allí. Narcisa miró a su hijo, quien a su vez soltó una risita nerviosa. «Puede que haya mencionado que no creía que conocieras muy bien la ciudad fuera del callejón Diagon», admitió. «Bueno», dijo, volviendo a mirar a Hermione, «admito que no he pasado mucho tiempo en Londres, aparte de la pequeña parte de nuestra comunidad, pero estoy segura de que nuestro tiempo hoy será interesante, por lo menos», dijo, volviendo a mirar a su hijo, «ahora ve a cambiarte, no querríamos quitarle tiempo al itinerario de Hermione, ¿verdad?» Harry llevaba casi una hora escuchando a los Beatles en el viejo tocadiscos de su madre. Aunque la mansión Potter no tenía electricidad, Remus le había enseñado un ingenioso encantamiento que permitía que funcionara sin ella.
Al parecer, su madre lo había inventado con el único propósito de poder escuchar su música Moogle en Hogwarts. Su madre era realmente brillante. Solo tenía unos pocos discos en su baúl, la mitad de los cuales eran de los Beatles, pero también un par de los Rolling Stones, The Police y un grupo llamado Sex Pistols, cuyo nombre por sí solo le hizo sonrojarse ligeramente. Remus había compartido con mucho gusto la historia de Lily y su música, y había mencionado que ella había tenido una colección de más de 100 discos. Harry se preguntó brevemente qué habría sido del resto. A tu madre le encantaba la música, Harry, y además tenía mucho talento para ello. No solo cantaba en el coro, sino que también tocaba el piano y la guitarra. Lily era una mujer verdaderamente magnífica. A Harry, por supuesto, le encantaba escuchar historias sobre sus padres. Le hacía sentir mucho más cerca de ellos, pero al mismo tiempo le dolía, porque aunque era maravilloso saber que su madre cantaba como un ángel, nunca llegaría a oírla. Dejando a un lado el viejo álbum de fotos, que había hojeado incontables veces, Harry cogió la caja de zapatos llena de cartas y fotos y empezó a ordenarlas. Narcisa se sintió sorprendentemente interesada mientras recorría el Museo Británico junto a su hijo y los Granger. De pequeña, nunca había aprendido mucho sobre la historia Moogle, y lo que le habían contado distaba mucho de ser positivo, pero mientras escuchaba al guía y observaba con avidez las exposiciones, no pudo evitar interesarse por lo que oía. Era realmente ingenioso lo que los Moogles habían inventado para compensar la falta de magia. Había oído hablar del teléfono, pero ver cómo surgió exactamente y el concepto que había detrás era increíblemente fascinante. Claro que jamás se lo admitiría a nadie más que a sí misma. Si alguno de ustedes nos visita por primera vez, dijo el guía de repente, deben tener en cuenta que normalmente no presentamos la exposición sobre Alexander Graham Bell. Sin embargo, actualmente la tenemos cedida en préstamo por el Instituto Smithsoniano de Washington después de Cristo, Estados Unidos. Mientras Draco, Hermione y los Granger se acercaban a la figura de tamaño natural del inventor estadounidense, la mirada de Narcisa se posó en un gran póster que describía su investigación y la posterior creación del transmisor telefónico original. ¿Consideras instalar un teléfono en la mansión, Narcisa? La bruja rubia sonrió al oír la voz tranquilizadora de Severus. No podía verlo, pues estaba bajo un hechizo de desilusión desde que llegaron para la competición de equitación, pero podía sentir el suave y cálido zumbido de su magia. Le había pedido, incluso rogado, que la acompañara en secreto, sabiendo que su sola presencia la calmaría en aquella situación desconocida. No creo que Lucio sea receptivo a la idea, susurró, mientras dirigía la mirada hacia su hijo. Draco se inclinó y le susurró algo al oído a Hermione, lo que provocó que la chica se sonrojara y le diera un golpe juguetón en el hombro. ¿Estás seguro de que fue prudente permitirle verla, aquí? Es más seguro que arriesgarse a que alguien los vea juntos en nuestro mundo. Quizás, pero la verdad es que no sé por qué le permites verla después de la payasada que intentó hacer. Narcisa suspiró. Precisamente por eso lo permito, así se tranquilizará. ¿Así que crees que intentaría amenazarnos con chantaje una vez más? Me cuesta creerlo, sobre todo después de mi pequeña charla con él. No, no lo creo, pero, por muy diferente que esté resultando ser Draco de su padre, todavía puedo ver a Lucius en él de vez en cuando, y. Eso me asusta. Severus se sintió profundamente decepcionado cuando Narcisa reveló lo que Draco había intentado hacer. Creía que su ahijado estaba por encima de tales traiciones. Sí, fue muy astuto, muy propio de Slytherin, y si sus tácticas se hubieran empleado en otra circunstancia, digamos contra el propio Lucius, entonces incluso podría haberse sentido orgulloso del muchacho, pero ese no era el caso, así que decidió abordar el asunto con rapidez y contundencia. Ella había llevado a Draco a la casa de Snape en Spinner's End para una visita. Severus no perdió el tiempo y le dijo al chico exactamente lo que pensaba de sus despreciables acciones, sin eludir las posibles consecuencias que podrían haber ocurrido si hubiera acudido a Lucius. No estoy justificando lo que estamos haciendo, aclaró Severus, pero no tenías derecho a usar esto en nuestra contra, no de la forma en que lo hiciste. Es tu madre, Draco. Tu madre. Pudiste haber arriesgado su vida, ¿y para qué? ¿Para ver a tu sabelotodo de Gryffindor un solo día? Un solo día. Tenía una mejor opinión de ti, creía que estabas por encima de semejante crueldad, pero tal vez me equivoqué, tal vez eres igual que tu padre. Draco negó con la cabeza con vehemencia, conteniendo las lágrimas. No, no, nunca seré como él.
Draco sabía que Severus tenía razón. Era un acto de egoísmo desmedido y, aunque no lo había pensado en ese momento, realmente podía poner en peligro la vida de su madre y la de Severus. Y si bien odiaba que lo trataran como a un niño, así era exactamente como se había comportado. Como un pequeño monstruo egocéntrico que solo pensaba en sus propias necesidades y deseos. Se había comportado como el viejo Draco Malfoy, el Draco que juró por la tumba de su madre que jamás volvería a ser. Tras casi una hora de reprender al chico y sus acciones, Severus Snape hizo algo que no le había hecho a Draco desde que el niño tenía 6 años, le dio una nalgada. No era tan brutal como Lucius cuando disciplinaba, nunca le causaría al chico un dolor físico duradero, pero se aseguraría de que el trasero de Draco le escociera lo suficiente como para que comprendiera la gravedad de su situación. «Mamá, ¿vienes?». Narcisa se volvió hacia su hijo, que le hacía señas para que se acercara. El resto del grupo ya había comenzado a avanzar hacia la siguiente exposición. «Sí, voy». Harry se alegró de que Remus se hubiera ido, porque no quería tener que explicar las lágrimas que se le habían acumulado en los ojos. Le sorprendió bastante encontrar varias fotos de su madre de niña y adolescente junto a un chico delgado de pelo negro y nariz aguileña. Harry no tardó en darse cuenta de que el chico era Severus Snape. Sabía que Snape había ido al colegio con sus padres, Remus lo había mencionado un par de veces, pero no tenía ni idea de que hubieran sido amigos. Todas las cartas fueron escritas después de mayo de 1975. La mayoría eran de Snape suplicándole a Lily que volviera a ser su amiga. Que la extrañaba, la necesitaba, que la vida no era la misma sin ella. Se disculpó una y otra vez, rogando que no había querido llamarla así. Ese nombre, nunca dijo cuál era, pero Harry lo intuía bastante bien. Sangre Sucia había escrito más de 300 cartas, en muchas simplemente suplicaba que Lily se reuniera con él, que hablara con él, en otras arremetía con ira, con dolor, porque su que fuera su mejor amiga salía, se casaba y tenía un hijo con el mismo hombre al que una vez odió tanto como al propio Snape. Harry se había quedado impactado al leer los numerosos relatos de Snape sobre su padre y cómo los merodeadores le habían gastado bromas al Slytherin, a menudo hasta el punto de que terminaba en la enfermería. La primera reacción de Harry fue llamar mentiroso a Snape, explicar que sus palabras no eran más que divagaciones de un hombre desesperado, pero entonces, pensó en Dudley, y en cómo su primo había podido intimidarlo y golpearlo sin ninguna consecuencia. ¿Acaso James Potter era igual que su primo Dudley? ¿Por qué nadie le había contado nada de esto antes? Bueno, Snape sí, siempre hablando de lo arrogante y engreído que había sido el padre de Harry. Harry, por supuesto, no le había creído. ¿Cómo iba a hacerlo si todos los demás hablaban maravillas de él? Pero claro, ¿quién querría hablar mal de los muertos? Bueno, excepto Snape. Fue la última carta que Snape le escribió la que hizo llorar a Harry. Estaba fechada el 15 de octubre, 2 semanas antes de su muerte. Mi queridísima Lily, no he perdido la esperanza de que algún día me escribas. El hecho de que no hayas respondido a mis cartas demuestra que aún existe, al menos, un atisbo de esperanza de que algún día podamos estar juntos. Lily, debo confesarte algo que no sé si tendría el valor de decirte en persona, si es que eso fuera posible. Te amo. Estoy enamorado de ti. Profundamente enamorado de ti. Siempre lo he sido. Desde que éramos niños supe que nuestras almas estaban destinadas a estar juntas. De adolescente soñaba con casarme contigo, mudarnos a una casita junto a la playa, igual a aquella a la que íbamos de pequeños en las vacaciones de verano. Habría sido el lugar perfecto para criar a nuestra familia. Sé que trabajaste en el departamento de misterios por un tiempo, pero por alguna razón siempre te imaginé como una sanadora. Yo trabajaría en pociones, por supuesto, pero desde casa para poder quedarme con nuestros hijos. Tendríamos 2, un niño y una niña, ambos tan maravillosos y hermosos como su madre. Por supuesto que mi sueño jamás se hará realidad, pues has elegido a otro. Moriré joven y solo, y lo aceptaré con gusto. Si no puedo tenerte, entonces no tiene sentido vivir. Lo único que te pido es que me perdones por mi pecado, mi dulce Lily. Cometí un error, me dejé llevar por la oscuridad, pero me he vuelto hacia la luz y lucharé por ti con todas mis fuerzas mientras vague por este mundo. Te amo, Lily. Nunca olvides que, por encima de todo, siempre te amaré. Tu mejor amigo, Severo Tobias Snape. Harry había sentido una tentación tremenda de abrirlas, deseando desesperadamente saber qué había escrito su madre, pero no eran sus cartas para abrir. Docenas de cartas selladas pero nunca enviadas, todas dirigidas por Lily Potter a Severus Snape.
Así que, en lugar de eso, las guardó en su baúl escolar con la firme intención de entregárselas finalmente a su legítimo dueño. Tomando su capa de Gryffindor del respaldo de su silla, se la echó al hombro y abrochó el broche dorado con forma de león bajo la barbilla. El joven bajó corriendo las escaleras para encontrarse con Remus. Iban a reunirse con los Weasley en el callejón Diagon para hacer las compras escolares. Sabía que Hermione también estaría allí, o al menos eso decía su última carta, aunque no estaba seguro de la hora exacta. Remus levantó la vista del diario El Profeta cuando Harry entró en la habitación. Forzó una sonrisa al levantarse de la silla. La noticia de la fuga de Sirius era preocupante, pero no quería arruinarle el día a Harry con noticias del perro traicionero. ¿Estás listo, amigo? Todo listo. Oye, Remus, ¿crees que, tal vez después de ir de compras, Ron podría venir un rato? Remus sonrió y asintió. Mientras a Molly le parezca bien, no veo por qué no. Ron, los gemelos e incluso Ginny ya lo habían visitado varias veces, incluso en su cumpleaños. Lo había pasado de maravilla, e incluso el profesor Dumbledore y Hagrid habían asistido. Genial, tal vez vea a Hermione y ella también pueda venir, eso sería estupendo. Remus se rió entre dientes ante el entusiasmo del chico. El niño se emocionaba por las cosas más simples. Está bien, cornamenta, suéltame. En las últimas semanas, James había empezado a llamarlo así. Lo llamaba así más que por su nombre de pila, o al menos lo hacía hasta que Lily amenazó con llamarlo Jamie en público. James odiaba ese nombre, y la única persona a la que le había dado permiso para llamarlo así era su madre. XXX Hermione había terminado todas sus compras, excepto los libros escolares. Sus padres, sabiendo lo emocionada que se ponía su única hija en una librería, le dieron el dinero que necesitaba y le dijeron que comprara lo que le faltaba y que se encontraran en el caldero chorreante en una hora. Ella aceptó encantada. Nada más entrar, vio a un grupo de niños pelirrojos y a un chico con el pelo negro y despeinado al fondo de la tienda, junto a las estanterías con la etiqueta Textos de Hogwarts. Sonriendo, la nacida de Muggles de cabello rizado se dirigió rápidamente hacia sus amigos. Hola Harry, Ron. Hermione, la saludó Harry con una amplia sonrisa y un abrazo, mientras Ron la saludaba brevemente con la mano antes de volver a concentrarse en las estanterías. Tenía muchas ganas de encontrarte. ¿Tú eras? Sí, oye, Ron y Ginny vendrán a mi casa después de que consigamos nuestros suministros, ¿crees que tus padres te dejarían? Hermione frunció el ceño y negó con la cabeza. Me encantaría, pero esta noche tenemos invitados a cenar. Oh. Bueno, tal vez en otra ocasión. Oye Hermione, iba a preguntarte, ¿en qué asignaturas optativas te has apuntado? Preguntó Harry mientras los dos amigos se acercaban a la sección marcada como textos de tercer año. Oh, bastantes, ¿tú? Bueno, me inscribí en cuidado de criaturas mágicas y adivinación, pero cuando se lo conté a Remus, prácticamente me exigió que dejara adivinación. ¿De verdad? Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. Personalmente, no le doy mucha importancia a ese tipo de cosas, pero pensé que al menos lo intentaría. Harry negó con la cabeza. No te molestes. Dice que la profesora Trelawney no hace más que causar problemas, aunque no estoy seguro de a qué se refería. Encogiéndose de hombros, añadió. En fin, me sugirió que cursara ruinas antiguas. Bueno, eso es muy sensato. Yo también me he apuntado a esa clase. Quizás debería plantearme dejar adivinación. Deberías. Intenté convencer a Ron, pero Fred y George juran que es una clase de pajaritos, así que se niega. Hermione puso los ojos en blanco. Era de esperar. En lo que respecta a Ron y los estudios, su filosofía era hacer lo justo para aprobar y concentrar el resto de su energía en el Quidditch y en comer. Lo siento, pero tendrás que compartir con tus hermanos, Ron, dijo Molly con un tono comprensivo y algo avergonzado. Los libros de este año habían superado su presupuesto, así que tendría que recortar gastos, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Pero si ni siquiera estamos en el mismo año. Ron resopló, cruzando los brazos sobre el pecho y frunciendo el ceño, con la frente pecosa llena de muecas. Molly suspiró mientras colocaba suavemente la mano sobre el hombro de su hijo menor. Los alumnos de tercero a quinto año tienen el mismo libro para defensa contra las artes oscuras este año, así que no habrá problema. Ron seguía haciendo pucheros. Hermione puso los ojos en blanco ante su inmadurez, mientras que Harry lo miró con lástima. Sabía lo que era pasar necesidades, y era horrible, de verdad. Estuvo a punto de ofrecerse a comprarle el libro, pero sabía que la señora Weasley no permitiría que Ron aceptara la caridad.
Mientras Molly se marchaba para ayudar a Ginny a recoger sus libros, Harry se acercó a su amiga. Si quieres, puedes compartirlos conmigo en lugar de con tus hermanos, le ofreció. Una leve sonrisa asomó en los labios de Ron mientras asentía. Gracias, amigo. Fred y George no se llevan muy bien. Probablemente le harían una broma al libro cada vez que tuviera que usarlo. Harry soltó una risita. Sin duda. Oye, ¿sabes? Cuando estaba revisando el viejo baúl escolar de mi padre, encontré un montón de artículos viejos para bromas. No estoy seguro de si alguno funciona todavía, pero si quieres podemos revisarlos, tal vez probar algunos, ya sabes, solo por divertirnos un rato. Eso suena fantástico. Oye, tal vez podamos probarlos en Fred y George, sugirió Ron con entusiasmo. Harry se encogió de hombros. Tal vez, pero primero quiero asegurarme de que estén a salvo, no quiero que nadie salga herido. Sí, supongo que es una buena idea. No quiero que mi madre me grite si algo pasa. Harry suspiró, pero simplemente asintió. Parecía que a Ron le preocupaba más meterse en problemas que la seguridad de sus hermanos. Claro que, tal vez le estaba dando demasiada importancia. Había visto a la señora Weasley enfadada y nunca era un espectáculo agradable. Aún así, Fred y George gastaban muchas bromas, pero nadie salía herido. Sí, pasaban una vergüenza tremenda, pero nada grave. Varias horas después, Harry estaba sentado a la mesa de la cocina, intentando concentrarse en su comida y no en su mejor amigo, que ahora estaba cubierto de pies a cabeza de naranja neón y brillaba. Había sido una de las varias bromas que su padre tenía guardadas en su baúl. Remus las había revisado con ellos, quitando algunas antes de dejar que los chicos se quedaran con el resto. Remus, dijo Ron, mirando al hombre lobo que estaba al otro lado de la mesa, ¿sabes cuándo se te pasará el efecto? 1 o 2 días, 3 como máximo, respondió con una leve risita, antes de llevarse un bocado de pollo a la boca. Recordaba aquella broma. De hecho, había sido bastante popular durante su estancia en Hogwarts, y por supuesto, venía en una gran variedad de colores. Genial, gimió Ron, apartando las verduras a un lado del plato con el tenedor. Bueno, al menos se me pasará a tiempo para ir al colegio. Sí, pero ¿te imaginas el disgusto que me darán los gemelos y Ginny cuando vuelva a casa con este aspecto? Resopló. Bueno, dijo Harry encogiéndose de hombros, puedes quedarte aquí hasta que se te pase el efecto, quiero decir, si tu madre dice que está bien, y Remus. Ambos chicos se volvieron hacia la figura adulta que estaba en la habitación, quien simplemente asintió con aprobación. ¿Por qué no llamas a tu madre por la red Flu, Ron? ¡Genial! El niño resplandeciente saltó de su asiento y salió corriendo de la habitación hacia la chimenea más cercana en la sala de estar. Draco metió sus últimas cosas en su baúl escolar antes de cerrarlo y asegurar los pestillos. Normalmente, Dobby era el encargado de empacar. Sin embargo, desde que regresó al pasado, Draco había insistido en hacerlo él mismo. Al hacerlo, había molestado sin querer a su leal elfo doméstico, lo que provocó que Dobby pensara que había hecho algo mal y comenzara a castigarse golpeándose la cabeza contra la pared de piedra. El pequeño elfo terminó con un gran chichón en la cabeza y una leve conmoción cerebral. Solo después de que Draco le explicara a Dobby que se trataba simplemente de una cuestión de privacidad, el elfo doméstico accedió a permitir que su joven amo hiciera su propio empaque. El joven adolescente tuvo un verano estupendo. Aparte de la paliza que le dio su padrino, como a un niño de 2 años, aunque se lo merecía, los últimos 2 meses y medio transcurrieron de maravilla. Quedó segundo en la competición de equitación, pasó 2 días increíbles con su mejor amigo y asistió a un campamento exclusivo de Quidditch. A pesar de lo bien que lo había pasado, tenía ganas de volver a Hogwarts. El verano había sido unas vacaciones geniales, pero al acercarse el próximo curso, debía pensar en lo que le deparaba el futuro, sobre todo en la situación de su primo segundo, Sirius Black. Sabía que estaría cerca de Hogsmeade durante los próximos meses en su forma de animago, y que en algún momento irrumpiría en el castillo para intentar atrapar a Peter Pettigrew. La pregunta que se había estado planteando era cómo intervenir exactamente en la situación. ¿Debería hacerse amigo del perro callejero ganándose su confianza poco a poco? ¿O tal vez simplemente traerle la dichosa rata? No, eso no sería prudente. Si Colagusano estaba muerto, la inocencia de Sirius no podría probarse. Luego estaba el tema recurrente de los Horrocruxes. No había pensado mucho en ellos durante el verano. Todavía no había podido encontrar una tienda en Gran Bretaña que tuviera veneno de basilisco en stock, y estaba considerando escribir a establecimientos fuera del país. Señor Draco, sus padres lo esperan en el salón. ¿Puedo llevarme su baúl ahora?
Sí, gracias, Toby, asintió el pequeño elfo, agarró el asa del baúl y desapareció de la habitación con un chasquido. Draco entonces agarró su mochila, se la echó al hombro y bajó las escaleras. XXX Remus observó cómo Harry subía al expreso de Hogwarts con Ron y un par de compañeros de casa con los que se había encontrado en el andén. Él también subiría al tren en breve. Dumbledore había considerado prudente, tras la fuga de Black de Azkaban, que un profesor con conocimientos de defensa viajara con ellos. Remus se ofreció voluntario rápidamente, y aunque dudaba que Sirius se arriesgara a intentar detener a Harry directamente del tren, estaría dispuesto a defender al hijo de su mejor amigo y, si fuera necesario, lo haría hasta la muerte. Luego estaba esa parte de él, la que aún lloraba a sus amigos perdidos, y la parte más salvaje que ansiaba venganza. Draco saltó de su asiento, sacó su varita y se colocó justo delante de Hermione. Nunca había aprendido a hacer el encantamiento Patronus, algo que lamentaba y que planeaba remediar pronto. También sabía que no podría defenderse ni a sí mismo ni a sus amigos del Dementor, pues ningún otro hechizo funcionaba contra esos monstruos chupasangre. Pero esta vez no iría como un cobarde, como había hecho en su primera vida. Sin embargo, la figura de la capa negra no estaba interesada ni en el rubio ni en Hermione, sino que centró su atención directamente en Harry. Draco observó impotente cómo su amigo se desplomaba en el asiento mientras la criatura se cernía sobre el joven adolescente como un buitre devorando a su presa muerta. Expecto Patronum. Con un destello de luz, el Dementor fue expulsado del compartimento y, cuando el brillo del hechizo desapareció, allí estaba Remus Lupin, con la varita aún en alto. XXX Así que, oí que Potter se desmayó al ver al Dementor, se burló Pansy, qué patético. Algunos otros Slytherin se rieron, entre ellos Crabbe y Goyle. Draco, sin embargo, se encogió de hombros antes de añadir, si algo hubiera intentado absorber mi alma, creo que también me habría desmayado. Pansy frunció el ceño ante la reacción de Draco. Se suponía que debía estar de acuerdo con ella. Pero no, defendió a Potter, ese asqueroso mestizo. ¿Por qué se juntaba con ese cretino, o con la sabelotodo sangre sucia? A veces era exasperante. Era como si se estuviera convirtiendo en un traidor a la sangre. No su Draco, solo estaba pasando por una fase tonta. Sabía que tarde o temprano se daría cuenta de su error y volvería arrastrándose. XXX a la mañana siguiente, justo después del desayuno pero antes de que comenzara su primera clase, Severus estaba sentado en su escritorio revisando algunos cambios de última hora que había decidido hacer al plan de clase del día. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida repentinamente por un suave golpe en la puerta de su oficina. Supuso que probablemente era Draco, ya que muy pocas personas lo visitaban a esa hora. Adelante. La puerta se abrió lentamente con un crujido y la persona al otro lado dio 3 pequeños pasos hacia adentro. Buenos días, profesor. Harry le dedicó a su profesor de pociones una sonrisa nerviosa, sabiendo que probablemente al hombre no le haría ninguna gracia verlo tan temprano por la mañana, o... En absoluto. Severus frunció el ceño al alumno de tercer año, más bajo que el promedio. ¿Qué quieres, Potter? Su tono no era duro, pero dejaba claro que le molestaba la interrupción. De hecho, le sorprendió que no le hubiera dicho, 10 puntos menos para Gryffindor por interrumpirme, o mejor aún, castigado por hacerme lidiar con un Gryffindor a las 8:30 de la mañana. Señor, Harry respiró hondo, ajustándose la mochila al hombro mientras se adentraba en la habitación. Lamento molestarlo, pero, bueno, estaba revisando algunas cosas viejas de mis padres y griega. Harry metió la mano en su mochila y sacó una vieja caja de zapatos. Se dirigió al escritorio de Snape y la colocó con cuidado frente a su profesor. No las leí, solo vi que iban dirigidas a ti, al menos las que escribió mi madre y la letra de los sobres de las otras que reconocí como tuyas. Era mentira. Sí las había leído, al menos las que había escrito Snape, pero no era tan tonto como para decírselo. Pensé que te gustaría tenerlas. Los ojos oscuros de Severus se posaron en la caja, y durante un buen rato las palabras le fueron esquivas. Finalmente, logró decir, deja a Potter. Sí, señor, dijo Harry sin decir nada más, sino que se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. XXX Hermione y Draco llegaron al aula de pociones y encontraron la gran puerta de roble cerrada a cal y canto, con un trozo de pergamino colgando de ella. Clase cancelada, leyó Hermione, me pregunto por qué. No lo sé que tuvo su clase de sexto año esta mañana. Un par de Slytherins comentaban que parecía más irritable de lo normal. Dijeron que sacó como 100 puntos en una sola clase. Uy. Siseó Hermione.
¿Eran todos de Gryffindor? Preguntó en tono de broma mientras se daban la vuelta para regresar por el pasillo. Draco soltó una risita. No lo sé, no pregunté. Sí, bueno, apuesto un galeón a que no se ha sacado ni uno solo de Slytherin, añadió entre risas. Sí, no soy tan tonta como para aceptar esa apuesta, Mione. Oigan, ¿a dónde van? Los dos amigos levantaron la vista y vieron a Harry correr por el pasillo de piedra, con Ron y Neville justo detrás. La clase está cancelada, explicó Draco. Gracias, Merlín, susurró Neville, no quería enfrentarme a la ira de Snape por llegar tarde el primer día del nuevo trimestre. Ron resopló, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. No es broma. ¿Alguien sabe por qué? No es propio de Snape saltarse un día de torturar niños. Draco puso los ojos en blanco ante el comentario de Weasley, aunque tuvo que admitir que el pelirrojo tenía razón. Salvo en caso de emergencia o si estaba tan enfermo que no podía levantarse de la cama, Severus nunca faltaba a clase. La curiosidad lo venció y Draco decidió ir a ver a su padrino, por si acaso. Tras despedirse rápidamente de Harry y prometerle a Hermione que se encontrarían en el patio durante su hora libre después del almuerzo, se dirigió a los aposentos de Severus. XXX Una pila de cartas viejas yacía extendida sobre su cama, muchas amarillentas por los bordes debido al paso del tiempo. Las había estado leyendo una por una durante la última hora y media, desde que terminó su primera y única clase del día. Cuando abrió la caja y vio el montón de cartas selladas sin enviar, con la hermosa caligrafía de Lily, sintió curiosidad y temor ante las posibles palabras que yacían en aquel pergamino. Se había preparado para lo peor, pero en el fondo no pudo evitar albergar al menos un atisbo de esperanza de que su escritura fuera amable y delicada, como siempre lo había sido. Potter había dicho que no los leía, pero él sabía que no era cierto. Era obvio que el chico estaba mintiendo, y Potter era incapaz de meterse en sus propios asuntos. La primera carta que escogió al azar de la pila era, de hecho, una de las primeras que le había escrito después de terminar sus estudios en Hogwarts y estaba fechada el 2 de noviembre de 1978. Estimado Severus, recibí tu carta hace unas semanas. En cuanto vi que era tuya, estuve tentado de devolvértela de inmediato, pero algo me detuvo. Me costó leer tus palabras, pues contenían las mismas opiniones sobre las que discutíamos constantemente cuando éramos amigos. ¿Sigues intentando convencerme de que me sumerja en las artes oscuras? Creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber que eso simplemente no va a suceder. Al final de tu carta, me preguntaste si aún pensaba en ti. Sí, fuiste mi mejor amigo durante mucho tiempo, me hablaste de mi magia y me introdujiste en el mundo mágico, y por eso siempre te estaré agradecido. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero como ya te dije, has tomado tu decisión, y es una que no puedo seguir. Si algún día decides dejar atrás la oscuridad, te recibiré con los brazos abiertos, pero no puedo relacionarme con un mago oscuro, un seguidor de quien tú sabes. No sé si ya eres uno de sus seguidores, pero me temo que sí. Aún así, mantengo la esperanza. Atentamente, Lily Evans. Sus palabras dolieron como una maldición punzante, porque eran ciertas. Ella había sido demasiado pura, demasiado buena para seguirlo a la oscuridad. Alzó la vista hacia la fecha en la esquina superior derecha del papel. 2 de noviembre de 1978. Había recibido la marca el día 6, solo 4 días después. No pudo evitar preguntarse si, tal vez, si Lily realmente hubiera enviado la carta y si él hubiera tomado en serio sus palabras, entonces quizás, tal vez la habría elegido a ella en lugar del Señor Oscuro. Severus solo tenía 18 años por aquel entonces, tan joven y lleno de odio. Simplemente quería demostrar su valía, mostrar a quienes lo habían menospreciado que era fuerte y poderoso, y creía sinceramente que abrazar las artes oscuras y al Señor Oscuro le permitiría lograrlo. Solo después de la muerte de Lily se dio cuenta de lo terriblemente equivocado que había estado. XXX Draco había llamado varias veces a la puerta de su padrino sin obtener respuesta antes de decidirse a usar la contraseña. La puerta se abrió y Draco entró. La sala estaba casi a oscuras, iluminada únicamente por una pequeña lámpara de escritorio en el rincón más alejado. Severus, llamó Draco, ¿estás aquí? No hubo respuesta verbal, pero al adentrarse más en la habitación, se percató de que la puerta del dormitorio de su padrino estaba abierta y la luz encendida. Severus, volvió a gritar, y esta vez obtuvo respuesta. Un gemido bajo resonó contra la piedra, seguido de un vete y luego de un golpe seco. Suspirando, Draco entró en la habitación de Severus. ¿Estás enfermo, Severus?
Pero al ver al hombre alto y hosco, con una botella de whisky de fuego en la mano, intentando levantarse torpemente del suelo, Draco comprendió al instante que el profesor Snape no estaba enfermo, sino borracho, completamente borracho. Así que por eso cancelaste la clase, para emborracharte. Preguntó Draco, sin poder contener la pequeña risita que siguió. ¡No! Espetó, logrando agarrarse lo suficiente al borde del colchón para levantar su cuerpo ebrio del suelo. Estaba leyendo, resopló, señalando las cartas esparcidas sobre su edredón verde. Vale. ¿Y qué es exactamente lo que contienen esas cartas que te hace poner cara de rata en pleno día? Severus suspiró mientras se llevaba la botella a los labios y apuraba el último trago. Me echaba de menos, sus ojos oscuros se cerraron de golpe mientras negaba con la cabeza, tenía miedo y deseaba que yo estuviera allí. Él no paraba de decirle que fuera valiente. El imbécil. Snape gimió, pasándose la mano libre por la cara antes de lanzar la botella vacía hacia el cubo de basura más cercano. Falló por casi 30 centímetros, haciendo que la botella se estrellara contra el muro de piedra. Ni siquiera los Gryffindor pueden ser valientes todo el tiempo. Se lo dije, ya sabes, siempre que tenía miedo. La primera vez fue en nuestro primer año, cuando tuvimos clases de vuelo por primera vez. Lo dije en broma en aquel momento, pero, con los años, se volvió más real. Severus dejó escapar un sollozo ahogado al dejarse caer de nuevo en la cama. Apretando una carta en la mano, rompió a llorar. Draco se preguntó si Severus se había olvidado de que estaba en la habitación. Snape no era de los que expresaban sus emociones abiertamente delante de los demás, ni siquiera de sus seres queridos. Para no molestar más a su padrino, se retiró discretamente. Aunque Severus no mencionó a la mujer de la que hablaba por su nombre, Draco tenía una idea bastante clara de quién se trataba. Solo se le ocurría una persona de su mismo año, Gryffindor, que pudiera provocar semejante derrumbe en aquel hombre normalmente impasible. Lily Potter. La pregunta que ansiaba saber era qué contenían exactamente esas cartas y cómo las había conseguido. Capítulo 28. Sí, Remus Lupin admitiría que estaba nervioso, aunque solo fuera para sí mismo. Nunca había dado clase, al menos no en un aula, y gran parte de él aún se preguntaba por qué Dumbledore le había ofrecido el puesto. Tenía las habilidades, suponía, pero ¿realmente valía la pena el riesgo? Esta vez tendría acónito, gracias a Snape, pero aún así, cuando era estudiante, cada luna llena temía escapar de la casa de los gritos, o que de alguna manera sus amigos no pudieran controlarlo y terminara lastimando o, peor aún, matando a alguien. Casi sucedió una vez. Se negó a hablar con Sirius durante meses después de casi morder a Snape. Tras exhalar profundamente, sus ojos se posaron lentamente en el Grindylow que flotaba en un pequeño tanque en la esquina de su oficina. Suspiró al ver al demonio acuático arañar el costado del recipiente de cristal, en un intento desesperado pero infructuoso por escapar de su confinamiento. Al igual que él, la criatura estaba clasificada como oscura. En general, los Grindylows eran inofensivos, pero en ciertas circunstancias podían ser mortales. Tenemos mucho en común, ¿verdad? Los ojos negros de la criatura se volvieron hacia el hombre lobo antes de entrecerrarse. Remus simplemente rió mientras se levantaba de su asiento. No te preocupes, te llevaré de vuelta a casa a su debido tiempo, te doy mi palabra. XXX. La primera vez que Draco se enfrentó a la criatura cambiaformas fue en el ático de su casa cuando tenía 10 años. Había ido a explorar solo, a pesar de que su madre le había dicho que no fuera sin Dobby. La criatura saltó de un viejo baúl y se transformó en la imagen de su padre, quien lo llamó su mayor error, una enorme decepción, y luego lo desheredó. Permaneció así durante varios años, o al menos hasta el regreso del Señor Oscuro, y entonces se convirtió en la imagen de Voldemort, asesinando a uno de sus padres, a Severus o a sí mismo. Draco entró al aula de defensa con Crabbe y Goyle. Los tres se sentaron en la última fila. Sacó su cuaderno y su lápiz y comenzó a dibujar mientras esperaba que empezara la clase, como solía hacer. No había pasado ni un minuto cuando alguien lo llamó por su nombre, distrayendo la atención del rubio. Al alzar la vista, vio que su compañero de cuarto, Blaise, estaba de pie justo a su derecha. He oído que dibujas bastante bien, dijo, mirando el cuaderno de Draco con una leve sonrisa. ¿Sí, y qué? ¿Alguna vez has dibujado imágenes de chicas desnudas? Crabbe y Goyle soltaron una risita burlona, mientras que Draco simplemente negó con la cabeza. No, pervertido, no lo hago.
Eso no era del todo cierto. En su vida pasada, había dibujado algunos desnudos de chicas con las que había tenido relaciones íntimas, así como de algunas chicas con las que deseaba haberse acostado, aunque la mayoría de esos dibujos eran fruto de su imaginación. ¿Estás seguro? Apuesto a que tienes a unas cuantas de esa chica Granger con la que siempre andas. La sonrisa burlona del chico se amplió mientras movía las cejas. Jamás cosificaría a Hermione de esa manera. Además, solo es mi amiga, no la veo así. Bueno, eso tampoco era del todo cierto. Él sabía de primera mano que aquella chica a veces torpe, de pelo alborotado y personalidad mandona, se convertiría en una bruja increíblemente hermosa y poderosa. Sin embargo, en ese momento aún era joven y seguía floreciendo hasta convertirse en la mujer maravillosa en la que algún día llegaría a ser. Por supuesto que no, sonrió Pansy Parkinson mientras se sentaba en el asiento vacío a su lado. ¿Por qué iba a fijarse en esa fea sangre sucia cuando puede elegir a cualquier chica de Slytherin? Draco estaba a punto de mandarla a paseo cuando otra chica de Slytherin intervino. Habla por ti, dijo Daphne entre risas. Ningún hombre me elegirá a mí, yo lo elegiré a él, afirmó con firmeza. Draco sonrió y asintió, sabiendo perfectamente que eso era lo que haría. A diferencia de su hermana, Daphne se negaba rotundamente a formar parte de un matrimonio concertado y esperaba hasta encontrar a su hombre ideal. Así no se hacen las cosas, resopló Pansy, cruzándose de brazos. Todas las familias de sangre pura, de las que son verdaderamente honradas, tienen matrimonios concertados. Ha sido así durante siglos. Me da igual cómo se haya hecho, afirmó Daphne, poniendo los ojos en blanco. Me caso por amor. Punto. Pansy volvió a abrir la boca con la intención de seguir discutiendo el tema, pero la cerró de golpe cuando se abrió la puerta del despacho de Lupin y el nuevo profesor entró en el aula. Buenos días a todos, saludó a su clase con una sonrisa. Si pudieran tomar asiento, podríamos comenzar. XXX Severus estaba sentado en su escritorio, con los ojos cerrados, frotándose la sien con el pulgar y el índice. Precisamente por eso no bebo, a menudo. Rara vez se emborrachaba, simplemente porque no le gustaba que su juicio se viera afectado, pero después de leer carta tras carta de su dulce Lily, en la que confesaba cuánto deseaba haber manejado las cosas entre ellos de otra manera, necesitaba algo para mitigar el impacto. Ella admitía que temía no sobrevivir a la guerra y que esa posibilidad la aterraba. No le temía a la muerte en sí, sino a no tener nunca la oportunidad de vivir de verdad, de criar a su hijo, de ser segura y feliz. Potter no había sido de mucha ayuda, diciéndole que estarían bien y que, incluso si morían, era una causa por la que valía la pena morir, y tal vez lo fuera, pero eso no era lo que Lily necesitaba oír en ese momento. Decía que sus cartas eran reconfortantes y que esperaba con ilusión cada una de ellas. Había confesado que echaba de menos su amistad y a menudo recordaba los momentos que compartieron en su infancia. Cuando eran jóvenes e inocentes, antes de que los prejuicios, el odio y la guerra se interpusieran y lo arruinaran todo. En cierto modo, sus palabras ayudaron a sanar una parte de su corazón que había estado herida durante tanto tiempo. Ahora sabía que ella no había muerto despreciándolo, como él había estado tan seguro, sino que pensaba en él a menudo y deseaba su compañía. Pero al mismo tiempo, le dolía saber que no podía estar a su lado cuando más lo necesitaba. Ojalá hubiera enviado esas cartas. Llamaron suavemente a la puerta de su oficina. Abrió los ojos lentamente, se enderezó en la silla y respondió. Adelante. La puerta se abrió y entró el director, con una sonrisa en los labios y una pequeña botella de líquido azul en la mano. Pensé que podrías necesitar esto esta mañana. Severus asintió con la cabeza, se levantó de su escritorio y se encontró con Albus a medio camino, tomando lo que reconoció como una poción para aliviar el dolor de cabeza. Quitó el corcho y se llevó el líquido a los labios, tragándolo de un solo trago. Gracias, murmuró, arrojando la botella ya vacía a la papelera antes de volver a sentarse detrás de su escritorio. De nada, suspiró Dumbledore mientras se sentaba en una de las sillas más pequeñas frente al escritorio del profesor de pociones. No indagaré en por qué sentiste la necesidad de ahogar tus penas en whisky de fuego, pero debes saber que si quieres hablar de ello, estoy aquí para escucharte. Los ojos oscuros de Snape se alzaron hacia su mentor. Albus había sido lo más parecido a una figura paterna que el hombre había tenido jamás, y aún así, todavía no confiaba en él como sabía que debía. Claro que, en realidad, ni siquiera confiaba en sí mismo la mitad del tiempo. ¿Cómo supiste siquiera traer la poción? Albus soltó una risita mientras se recostaba en la silla.
Misty, la elfa doméstica, vino a verme hace un par de horas bastante preocupada. Había venido a limpiar y cambiar las sábanas, como suele hacer. Al parecer, normalmente desocupas tu habitación a las 7 de la mañana. Cuando te encontró desmayado en la cama, vino directamente a verme. Poco después, cuando fui a tu habitación, la encontré vacía, aunque sí vi el cubo de basura lleno de botellas vacías de whisky de fuego. Sabía que habías cancelado la mayoría de tus clases ayer, así que supuse que estabas enfermo, por lo visto, me equivoqué. Severus gimió mientras se pasaba la mano por la cara. Sé que no fue apropiado que dejara mis clases, especialmente el primer día del trimestre, pero, maldita sea, todo esto es culpa de Potter. Albus soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Estás diciendo que Harry te hizo beber hasta perder el conocimiento? Indirectamente, ¿sí? Indirectamente. Severus respiró hondo y cerró los ojos de nuevo. Sentía cómo la poción hacía efecto y el dolor de cabeza disminuía gradualmente. Una parte de él quería desahogarse, y sabía que podía confiar en que Albus sería discreto, al menos en lo que respecta a sus sentimientos por Lily, así que, tras otra profunda respiración, comenzó a explicar. Potter encontró una caja de cartas entre las cosas de su madre. Muchas eran cartas que yo le había escrito, algunas que ella me había escrito a mí, pero nunca las envió. Tras su confesión, abrió los ojos lentamente y volvió a mirar a Dumbledore. Pensó que yo debería tenerlas. Fue un gesto muy considerado por su parte, dijo Albus con cautela. Supongo. Supongo que las cartas eran difíciles de leer. En cierto modo sí, pero en otros fueron un alivio. ¿Un alivio? Una leve sonrisa asomó en los labios de Severus y asintió. Me perdonó. Me echó de menos. Ella deseaba que yo estuviera allí con ella. La sonrisa de Albus se amplió y, extendiendo la mano, le dio una palmadita en la mano a Snape que descansaba sobre su escritorio. Eso debe haber sido muy reconfortante para ti. Sí, lo fue, pero, su sonrisa se desvaneció un poco, ojalá hubiera podido estar allí para ella. Lo sé, Severus. Sé lo mucho que significaba para ti, lo mucho que siempre significará para ti. Albus le dio una última palmadita en la mano al joven mago antes de levantarse de la silla. Puede que Lily ya no esté con nosotros, pero su hijo sí. Por favor, no empieces otra vez con esto, Dumbledore, gimió Severus. Lo último que necesitaba en ese momento era otra charla sobre cómo Harry no era James. De todas formas, consiguió uno. Puede que Harry se parezca a su padre, pero tú sabes tan bien como yo que a James Potter jamás le habría importado lo suficiente como para traerte esas cartas. Harry tiene el corazón de su madre, incluso tu ahijado puede verlo. Severus no pudo evitar poner los ojos en blanco. Seguía odiando la idea de que Draco fuera amigo del mocoso que sobrevivió, y nada iba a cambiar eso. Podía lidiar con la situación, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Piénsalo bien, Severus. Piensa en qué te diría Lily si pudiera escribirte una carta ahora mismo. ¿Te refieres al niño? Dumbledore se encogió de hombros. En parte, sí. Luego se dispuso a marcharse, pero al llegar a la puerta se detuvo. Ah, y la próxima vez que la veas, dile a Narcisa que le mando saludos. Dicho esto, dio los últimos pasos para salir del despacho de Severus y cerró la puerta tras de sí. Severus había recogido cuidadosamente todas sus cartas y las había atado con un trozo de cuerda. No las guardó en su recipiente original, sino en una pequeña lata negra con una S plateada pintada en la tapa. Mirando la cajita metálica que tenía en la mano, sonrió con nostalgia al recordar aquello. Había sido un regalo de cumpleaños de Lily el año en que cumplió 11 años. Ella había ahorrado su paga para comprársela. Era pequeña, apenas un poco más grande que una caja de zapatos. La pintura estaba desconchada y tenía algunas abolladuras, pero para Severus era una de las cosas más preciadas que poseía. Tras guardar la lata en el cajón superior de su cómoda, se dirigió lentamente a la sala de estar y se sentó en un sillón de cuero junto a la chimenea. Narcisa llegaría pronto. Había dicho que había tenido un día emotivo y que simplemente quería que la abrazara, algo que él comprendía perfectamente. Él también necesitaba un abrazo. Narcisa sabía que Severus había sentido atracción por Lily en el pasado. Lo había oído a través de su marido, que había estado presente cuando Severus le suplicó al Señor Oscuro que la perdonara. Sin embargo, no sabía que, en el fondo, sus sentimientos aún persistían. Seguía muy enamorado de Narcisa, pero Lily, su Lily, había sido su consuelo, su refugio, su única amiga verdadera, su primer amor. Ella nunca podría ser simplemente la chica que se le escapó. Lily Evans había moldeado a Severus de una manera que nadie más que él podría comprender del todo.
Ella lo llevaba a casa, a veces incluso lo colaba en su habitación a altas horas de la noche, cuando sus padres discutían y él tenía demasiado miedo de estar solo. Por supuesto, nunca lo admitiría, pero al mirar sus profundos ojos color esmeralda, sabía que ella lo sabía. Pero ella nunca dijo nada, y por eso la amaba. La amaba por tantas cosas. Ella lo alimentaba cuando tenía hambre, lo consolaba cuando estaba triste y simplemente lo escuchaba cuando estaba enojado, al menos, lo hizo durante un tiempo. Finalmente, todo se volvió demasiado para ella, o al menos eso es lo que Severus siempre había supuesto. Llamas verdes brotaron de la chimenea y, de repente, el hermoso rostro de Narcisa apareció entre ellas. ¿Puedo pasar? Severus esbozó una leve sonrisa y asintió con la cabeza mientras se levantaba de su silla. Por supuesto, no hace falta preguntar. Solo quería asegurarme de no interrumpir nada. Solo estaba pensando. Luego sonrió antes de atravesar las llamas, que se desvanecieron tras ella. Sacando su varita, se limpió el hollín de la túnica y se sentó en el sofá, a pocos metros de distancia. Severus se unió rápidamente a ella. Esta mañana fui a ver a un curandero, suspiró, apoyando suavemente la cabeza en su pecho. ¿Estás enferma? Preguntó, preocupado, y luego le acarició el pelo con los dedos. No, pensé, no me había bajado la regla en poco más de 2 meses, pensé que podría estar embarazada. Su voz se suavizó al decir la última palabra mientras hundía la cabeza aún más en su pecho. No lo estoy, murmuró contra su camisa. Severus hizo una pausa por un momento antes de preguntar. ¿Querías serlo? La rubia suspiró mientras alzaba la cabeza para mirar a su amado a los ojos. En parte sí. Lucius no desea tener más hijos. Le di su heredero varón al primer intento, así que, siempre es muy cuidadoso con los hechizos anticonceptivos. Pensé que la posibilidad era remota y, a decir verdad, creo que me entusiasmaba más la idea de tener un bebé que la de tener uno suyo. ¿Crees que Lucio habría reaccionado, con durezas y hubieras estado embarazada? La verdad es que no tengo ni idea de cómo reaccionaría. No creo que se enfadara. Significaría otro heredero para la familia Malfoy, aunque, pensándolo bien, Lucius puede ser impredecible a veces. Severus entreabrió los labios ligeramente antes de lamerlos, con sus ojos oscuros aún fijos en los azules de ella. Cuando llegue el momento adecuado y podamos estar juntos sin temor a represalias, ¿considerarías tener un hijo conmigo? La pregunta sorprendió a Narcisa. Severus se llevaba bien con Draco, pero casi siempre que hablaba de niños, se quejaba. Los llamaba ruidosos, insoportables, frustrantes, tontos. Claro que los niños en cuestión eran sus alumnos, y cualquiera que lo conociera bien sabía que a Severus no le gustaba enseñar. Lo hacía por obligación, o al menos mencionaba algo sobre sentirse obligado con Dumbledore, pero nunca daba detalles sobre el motivo. ¿Tú querrías tener hijos? Severus sonrió levemente mientras extendía la mano y le acariciaba la mejilla. Contigo, por supuesto. Y entonces, la besó. Severus sabía que una parte de su corazón siempre pertenecería a Lily, pero también sabía que Narcisa era su futuro, y que con ella sería feliz. Al menos, si todo salía como él esperaba, así sería. Hermione empezaba a irritarse. Estaba en la biblioteca, estudiando con Draco, o al menos lo intentaba. Pero de vez en cuando, levantaba la vista de su libro y veía a su mejor amigo mirándola fijamente, con miradas extrañas. Tras pillarlo por tercera vez, decidió decirle algo. Draco, ¿podrías dejar de mirarme así? Resopló, cerrando su libro de pociones, empujándolo hacia la izquierda de la mesa y luego sacando un trozo de pergamino de su bolso. ¿Eh? Me has estado mirando fijamente y, francamente, me está empezando a asustar. Oh, lo siento, suspiró el rubio de Slytherin, frotándose la nuca, no me había dado cuenta de que era tan obvio. La expresión de fastidio de Hermione se desvaneció y fue reemplazada por una de preocupación. ¿Sucede algo? Draco se encogió de hombros. Sí, pero no sé cómo abordarlo sin sonar, bueno, estúpido. Hermione soltó una risita y negó con la cabeza. Solo dilo, Draco. Seguro que no es para tanto. No es que sea malo, en realidad, dijo, bajando la mirada hacia la mesa. Es solo que, bueno, un poco vergonzoso, admitió Draco en voz baja. Fue más que vergonzoso, la verdad. Fue completamente ridículo. Puede que hubiera madurado mucho desde su infancia, pero seguía siendo un Malfoy, y los Malfoy no se humillaban. Especialmente en lo que respecta a los afectos de una chica. Hermione, ¿cuál era tu hogar? El alumno de Gryffindor soltó una risita nerviosa y luego se sonrojó ligeramente.
La profesora McGonagall me está suspendiendo en todas mis clases. Draco soltó una risita burlona mientras negaba con la cabeza. Obviamente, su amistad con Hermione no había cambiado nada en ella en lo que respecta a su miedo al fracaso. Sí, bueno, lo mío no fue tan sencillo. Eso no fue sencillo, Draco. Casi me da un ataque de pánico. Preferiría haber lidiado con la araña de 15 metros de Ron. Aunque su amigo seguía con un semblante bastante serio, Draco se rió, y la verdad es que se alegró de que el ambiente se hubiera aligerado un poco, aunque solo fuera por un instante. Pero enseguida volvió a pensar en su propio dilema. Su Bogart, que ya no tenía la forma de su padre ni siquiera la de Voldemort. En retrospectiva, sabía que Hermione jamás haría ni diría lo que su versión Bogart había dicho. Era demasiado buena para hablarle así a nadie, y mucho menos a su mejor amigo. Aún así, verla allí de pie, pronunciando esas palabras, le dolió profundamente. Y por mucho que lo intentara, no podía sacarse esa imagen de la cabeza. La mía era tuya, dijo en un susurro, y Hermione apenas pudo oír sus palabras. A mí. Alzó la vista para encontrarse con la de ella y asintió. Sí. Oh, la expresión de Hermione cambió repentinamente de curiosidad a preocupación, ¿y yo qué? Draco respiró hondo, con voz temblorosa, antes de finalmente admitir la forma de su mayor temor. Me dijiste que me odiabas, que Ron tenía razón y que no se podía confiar en mí. Que era un mentiroso, un farsante y solo otro futuro mortífago. Por un instante, Hermione se quedó sentada, con la boca abierta, mirando en silencio no solo a su mejor amigo, sino al primer amigo de verdad que había tenido. Y entonces, de repente, para sorpresa de Draco, se levantó de un salto de su silla, rodeó la mesa y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo asfixia. No vuelvas a pensar nunca más de mí de esa manera, ¿me entiendes, Draco? Hermione era una persona apasionada, y él se preguntaba si por eso la consideraban mandona. Simplemente sabía lo que era mejor y se lo tomaba muy en serio. Eres mi amiga, mi mejor amiga. Confío en ti más que en nadie, sobre todo más que en el maldito Ron Weasley, y jamás pensaría nada de eso de ti. Tras respirar hondo para calmarse, finalmente lo soltó de sus brazos y dio un paso atrás, observándolo para evaluar su reacción a sus palabras. Sin embargo, lo que él dijo a continuación no era en absoluto lo que ella esperaba oír. Hermione Jean Granger, ¿acabas de decir una palabrota? Preguntó, alzando una ceja. ¿Qué? Y en la biblioteca también debería escribirle a tu madre. Ay, cállate, se rió, poniendo los ojos en blanco, además, es culpa tuya. ¿Mi culpa? Yo no le puse esas palabras sucias en la boca, señorita Granger. Hermione resopló, cruzándose de brazos. No, ¿en serio crees que podría rechazarte así? Tienes suerte de que no te haya dado un buen golpe en la cabeza por siquiera pensarlo, y mucho menos porque sea tu mayor miedo. Es completamente ridículo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Draco mientras extendía la mano y abrazaba a su amiga. Simplemente no creo que pudiera soportar perderte. No tienes idea de lo mucho que significa tu amistad para mí. Y entonces, hizo lo mismo que Hermione había hecho meses atrás en la clase de pociones. Se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Varias horas después, Draco regresó a su habitación y encontró una carta en su mesita de noche. La dirección del remitente era Milos Magical Obscurities, Redding, California, Estados Unidos, Distrito Mágico Este. Era una de las muchas tiendas a las que Draco había escrito en un intento desesperado por encontrar veneno de basilisco. Tras decenas de rechazos, supuso que este también lo sería. Tomó la carta y se sentó en el borde de la cama. Abrió el sobre, sacó la carta y comenzó a leer. Estimado señor Malfoy, deseo informarle que hemos recibido su carta con fecha del 25 de junio de este año, capítulo 30. Varias horas después, Draco regresó a su habitación y encontró una carta en su mesita de noche. La dirección del remitente era Milos Magical Obscurities, Redding, California, Estados Unidos, Distrito Mágico Este. Era una de las muchas tiendas a las que Draco había escrito en un intento desesperado por encontrar veneno de basilisco. Tras decenas de rechazos, supuso que este también lo sería. Tomó la carta y se sentó en el borde de la cama. Abrió el sobre, sacó la carta y comenzó a leer. Estimado señor Malfoy, me gustaría informarle que recibimos su carta del 25 de junio de este año y, por fortuna, recientemente recibimos una gran cantidad de partes de basilisco, incluyendo veneno, que fue extraído antes de su muerte. Como seguramente sabe, una sustancia tan rara y altamente tóxica está sujeta a severas restricciones en cuanto a su venta y compra.
En su país de origen, Gran Bretaña, por ejemplo, está clasificada como XXXXX por su ministerio y, por lo tanto, no puede introducirse legalmente en su país sin la autorización del propio ministro. Por consiguiente, si bien nos complace venderle el producto, deberá viajar a Estados Unidos o a otro país neutral para recogerlo, en cuyo caso se le cobrará una tarifa de transferencia fuera del distrito. Luego está el tema del precio. Actualmente lo vendemos a 500 galones el litro, no hay cantidades menores disponibles. Si, tras conocer el precio y aceptar las condiciones, sigue interesado, por favor responda indicándonoslo, así como la cantidad de veneno que necesita. Le agradecemos nuevamente su interés y esperamos tener noticias suyas. Atentamente, Milo Mendelimer II. Propietario y operador de Milos Magical Obscurities desde 1938. Una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Draco, y de no haber sido educado para resistir tales impulsos, habría empezado a dar saltos por la habitación haciendo un baile de alegría. En cuanto a ir a Estados Unidos, si fuera necesario, viajaría al desierto del Sahara a mediados de junio durante una tormenta de arena para conseguir el veneno. Respecto a la cantidad de veneno que necesitaría, sinceramente no estaba seguro. Sin embargo, creía que 1 litro sería más que suficiente. Sacando una pluma y un pergamino, Draco comenzó a redactar una respuesta. XXX Hermione bajó las escaleras desde su habitación hasta la sala común de Gryffindor. Vio a Harry y Ron en un rincón, lo cual no era inusual. Lo diferente era que, en lugar de que los dos chicos estuvieran elaborando estrategias, jugando al ajedrez o a las canicas, estaban haciendo sus deberes, y lo más extraño era que no era a última hora. No tenían nada que entregar en los próximos días. Harry, al ver a su amiga de reojo, dirigió su mirada hacia ella. Luego sonrió y le hizo una seña para que se acercara. «Hola Hermione, ¿vas a la biblioteca?», preguntó al notar la mochila repleta que llevaba colgada al hombro. «De hecho, sí. Draco me prestó un ejemplar de uno de sus libros de misterio mágico, y quería un lugar tranquilo para leerlo». «¿Tu habitación no está tranquila?», preguntó Ron. Hermione suspiró, poniendo los ojos en blanco. «Ahora mismo no. Lavender y Pavarti están cotilleando sobre el reciente ganador del premio a la sonrisa más guapa de la revista Witch Weekly. Prefiero no tener que oírlas reírse de algún jugador de Quidditch con ojos soñadores mientras intento concentrarme». Ron resopló mientras asentía con la cabeza. «Sí, yo tampoco querría escuchar eso. Lavender nunca se calla y su risa es demasiado aguda. Es como oír a un búho chillón en época de apareamiento». Hermione logró reprimir la carcajada que brotó de su boca. Realmente era una buena manera de describirla. «Deberías oírla a ella y a Pavarti juntas», añadió Hermione. «Es como escuchar a un par de Banshees». Una noche no paraban de hablar de un chico de Hufflepuff llamado Cedric. Eran casi la 1 de la madrugada cuando finalmente les dije que si no se callaban y se iban a la cama, les lanzaría un hechizo para que no pudieran soltarse. «¿Mientes?», dijo Ron con un jadeo. «¿Nunca dirías algo así, o es que Malfoy te enseñó algunos hechizos oscuros de los que no nos has hablado?» «Ron», gimió Harry, sacudiendo la cabeza, ¿de verdad tenías que decir eso?» «Solo digo», dijo el otro chico encogiéndose de hombros, ¿dónde más lo habría aprendido?» «Fue una amenaza vacía», resopló Hermione. «Y si no recuerdo mal, te pareció bastante gracioso cuando la usé con Perky durante nuestro primer año». «Lo recuerdo», dijo Harry con una sonrisa. «Fue agradable no tener que oírle darnos órdenes todo el tiempo, al menos durante un tiempo». Los ojos de Ron se abrieron de par en par al recordar aquello. Ah, claro, casi lo había olvidado, pero no era permanente. Desaparecía después de unas horas, ¿verdad?, preguntó mirando a Harry en busca de una aclaración. Harry se encogió de hombros. No tenía ni idea de cuánto duraría y, francamente, le daba igual. Perky era un fastidio. Simplemente se alegraba de que este fuera el último año que tendría que compartir el colegio con él. «En realidad, prueba con 24 horas», añadió Hermione. «Ahora, si me disculpas», dijo, lanzando una última mirada fulminante en dirección a Ron, «tu estupidez me está empezando a dar dolor de cabeza». Luego, tras despedirse cortésmente de Harry, dio media vuelta, se alejó de Harry y Ron y salió de la sala común. XXX Astoria Greengrass había estado observando a Draco muy de cerca, muy de cerca. Sus padres ya habían iniciado conversaciones preliminares con el señor Malfoy sobre un futuro contrato matrimonial. Una alianza entre las dos antiguas y poderosas familias de sangre pura sería sin duda una decisión acertada. Querían proponer a Daphne, ya que era más cercana en edad.
Sin embargo, la hermana mayor de los Greengrass no tenía ningún deseo de un matrimonio concertado y se negó rotundamente. Cada semana, Astoria le enviaba un informe a su madre contándole todo sobre él. En qué ocupaba su tiempo libre, quiénes eran sus amigos, incluso su comida favorita y el tipo de ropa que usaba. En sus cartas, mencionaba que Draco pasaba mucho tiempo con esa sangre sucia de Gryffindor, Granger. Claro que estaba preocupada, pero su madre le aseguró que no era nada y que no se inquietara demasiado. Que probablemente solo la estaba utilizando por algún motivo y que jamás se enamoraría de alguien tan inferior a él. Y la verdad es que, cuanto más lo pensaba Astoria, si en algún momento la chica Granger llegara a representar algún tipo de amenaza, sería fácil deshacerse de ella. Además, ¿quién echaría de menos a una ratoncita sabelo todo de sangre sucia? XXX Draco estaba sentado a la orilla del lago, con su cuaderno de bocetos en el regazo, sombreando las sombras de los árboles que rodeaban el extremo derecho, cerca de la cabaña de Hagrid. Hermione estaba sentada a su lado, escribiendo una carta a sus padres. Dibujar siempre había sido una forma de ayudar a Draco a despejar su mente. Descubrió que, después de dibujar o pintar, cualquier cosa que lo hubiera estado preocupando, de repente parecía mucho más fácil de resolver. Le había respondido a Milomen de Limer, afirmando que seguía muy interesado en comprar el veneno de basilisco, pero que podría recogerlo al menos hasta las vacaciones, que era lo más pronto que estaría fuera de la escuela. Lo que Draco aún necesitaba averiguar era cómo llegar a Estados Unidos, sin mencionar que debía hacerlo sin que sus padres notaran su ausencia. Pensó brevemente en que Dobby lo apareciera, pero con la gran distancia, lo más probable era que tanto él como el elfo doméstico terminaran desintegrados. También pensó en un traslador, pero el ministerio los rastrea, y sabía que todos los trasladores internacionales eran rastreados y registrados específicamente, así que también lo descartó. Draco. El joven Slytherin, aún de cuerpo joven, interrumpió su dibujo al oír la voz de su mejor amigo. «Sí, Hermione», dijo, volviéndose para sonreírle a la Gryffindor. «¿Crees que podría enviarles uno de tus dibujos a mis padres? Quería preguntártelo cuando viniste este verano, pero supongo que estaba tan emocionada de que estuvieras allí que se me olvidó. Bueno, les he contado lo talentoso que eres, y me gustaría mucho enseñarles algunos de tus trabajos». Draco soltó una risita mientras hojeaba su cuaderno de bocetos. Finalmente, se decidió por un dibujo del castillo que había hecho en su primer año, lo sacó del cuaderno y se lo entregó a su amigo. «Aquí tienes. Oh, esta es una de mis favoritas, hace que Hogwarts parezca casi vivo, muchas gracias, Draco». «De nada, Mione». El chico rubio le dedicó una última sonrisa a su amigo antes de volver a su dibujo. Habían pasado varios minutos. Hermione estaba leyendo otro libro que Draco le había prestado, y Draco estaba dando los últimos retoques al tentáculo del calamar gigante que emergía de las oscuras aguas, cuando una voz familiar lo llamó por su nombre. «Hola, Draco». «Oh, hola, Pansy». Draco seguía considerando a Pansy su amiga, pero su relación ya no era tan cercana como en su vida anterior, por varias razones. Principalmente, ella no lograba ver más allá de su obstinación por ser sangre pura. Crabbe, Goyle y la mayoría de los de Slytherin parecían haber aceptado a Hermione, o al menos el hecho de que fuera amiga de Draco y le fuera increíblemente leal. Pansy, sin embargo, se negaba a reconocer a Hermione Granger como una simple y molesta sangre sucia de Gryffindor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con una sonrisa mientras se sentaba a su lado, sin siquiera percatarse de la presencia de Hermione. «Solo estoy dibujando», dijo, señalando su cuaderno de bocetos. Pansy se cruzó de brazos y resopló. «Eso es todo lo que haces ahora. Al menos, cuando no estás estudiando o juntándote con traidores a la sangre y sangre sucia». La expresión de Draco se endureció al instante, sus ojos gris azulados se entrecerraron. Estaba harto de que Pansy insultara constantemente a sus amigos. Apenas había abierto la boca, dispuesto a mandar a la boca a esa intolerante, cuando Hermione lo interrumpió. Hermione suspiró profundamente antes de decir: «Tal vez debería irme». «Sí, deberías, y ya que estás en ello, ¿por qué no te marchas de Hogwarts del todo? No queremos gente como tú aquí», escupió como una víbora, sus palabras rebosaban malicia. Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas al instante, pero se negó a dejarlas caer. No iba a huir llorando, no como la última vez que Parkinson la había humillado públicamente. Esta vez, se defendería, esta vez demostraría su verdadera valentía de Gryffindor. «¿Sabes qué? Creo que estás celoso», dijo Hermione, irguiéndose por completo. «¿Qué?», exclamó Pansy, sin aliento. «¿Me oíste? Estás
Celoso. Pansy cruzó los brazos firmemente sobre el pecho. ¿Estás loco? ¿Por qué demonios iba a tenerte envidia? No eres nada especial, solo un patético Isabelo todo sangre sucia con el que Draco se hizo amigo por lástima. Draco observó sorprendido cómo el rostro normalmente dulce e inocente de Hermione se tornaba venenoso. Era una expresión que rara vez mostraba, pero él la conocía muy bien. Cuando se veía así de enfadada, no era para tomársela a la ligera. Esa fue la mirada que le dirigió justo antes de darle un puñetazo en la nariz durante su tercer año. Y a pesar de su pequeña estatura, tenía una pegada considerable. Sin embargo, en lugar de retirar el puño y soltarlo, Hermione metió la mano en su túnica y sacó su varita. «Estás celosa», dijo señalando a la chica de Slytherin de cabello negro. «No solo estás celosa de mi amistad con Draco, sino también del hecho de que soy mejor bruja que tú, a pesar de mi linaje». Draco no pudo reprimir una amplia sonrisa mientras observaba cómo Hermione seguía arremetiendo contra Pansy. «Y déjame decirte algo más, Parkinson. Puede que mis padres sean muggles, y puede que no tenga generaciones de sangre mágica corriendo por mis venas, pero soy muchísimo más poderoso que tú. Maldita seas. ¿Cómo te atreves?», gritó, mientras ella también extendía la mano hacia su varita. «Oh, claro que me atrevo. Tengo más magia en mi dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, Parkinson. Así que puedes meterte tus filosofías intolerantes sobre la pureza de sangre por donde te quepa». Draco jadeó y luego se echó a reír. Jamás había oído a Hermione decir palabrotas. Sí, le había llamado hurón y cucaracha, y Potter y Weasley también habían soltado su buena ración de blasfemias, pero nunca había visto a Hermione Granger hablar así, y ahí estaba, lanzando insultos como una marinera. «Maldita sea», gritó Pansy antes de alzar su varita. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Hermione la desarmó. «En realidad, Pansy, creo que eres a quien la mayoría de mi casa llama cara de Carlino». Y entonces, con un movimiento de muñeca de Hermione, el rostro de Pansy Parkinson se transformó por completo en el de un perro de verdad. Draco se quedó boquiabierto, completamente conmocionado, al ver una sonrisa maliciosa asomar en los labios de Hermione, aunque rápidamente le siguió una carcajada cuando la transfigurada Pansy intentó hablar, pero en lugar de palabras, salieron varios ladridos fuertes. «Oh. Dios mío». Draco negó con la cabeza incrédulo, observó brevemente cómo Pansy corría en dirección al castillo, pero enseguida volvió a centrarse en Hermione. «Eso fue genial, Mione». Hermione soltó una risita, pero luego se encogió de hombros y dijo: «Probablemente me pasé un poco de la raya». «De ninguna manera», dijo, sacudiendo la cabeza. «Fue perfecto. Se lo merecía totalmente, y esa magia fue increíble. Si pudiera, sin duda te daría puntos». Hermione soltó una risita. «Gracias». Tras exhalar un largo y profundo suspiro, Hermione se sentó lentamente en el césped. Draco no tardó en sentarse a su lado. «¿Crees que me meteré en problemas?», preguntó, ligeramente preocupada por la posibilidad. «Aún así, valdría la pena». Draco se encogió de hombros. «No lo sé. Pero bueno, sabes que te apoyaré». «Lo sé», suspiró Hermione mientras apoyaba suavemente la cabeza en el hombro de su amiga. «Siempre estás ahí para mí cuando más te necesito, dragón». «Y siempre lo seré», dijo, y luego le dio un suave beso en la cabeza, «lo prometo».